Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más. Se abre una nueva sesión del miedo, como cada semana. Ustedes saben ya, la invitación es a asustarnos juntos un ratito. Y para poder partir esta semana, este programa tan especial, por supuesto no podemos iniciar sin presentar también a quien también es conductor de este programa, amigo personal e intransferible, como digo yo, a nuestro querido amigo Jorge Zavala Berríos. ¿Cómo estás tú, querido Jorge? Bien, Felipe, saludo a todos los chicos que a esta hora están ahí con nosotros en el estreno. Súper contento. No tan contento con las cuñas que me mandé antes de empezar a grabar el programa, así que por favor no me chantajes. Hay que decirlo que se mandó unas declaraciones ahí. Claro. Pero más allá de eso, gracias por acompañarnos y estoy súper contento porque este es un programa que yo no me esperaba y veamos qué sale. Bueno, es que tenemos una tremenda sorpresa el día de hoy, hay que decirlo. Ustedes, me imagino yo, la mayoría de nuestro público, nosotros tenemos la gran mayoría del público fuera de Chile, que es donde estamos, ¿ya? Pero la verdad de las cosas es que esto es extraño lo que vamos a hacer hoy día. Porque primera vez, por lo demás, que vamos a tener invitados internacionales. Así es. Hay que decirlo. Y directamente desde las Europas. Un crossover bastante especial. Bastante curioso, ¿cierto? Sí. Hay que decirlo. Y mira, hay que decir varias cosas para hacer una pequeña introducción acerca de nuestros invitados, que son extraordinarios. Ellos son españoles, ¿ya? De la madre patria. Así que directamente desde allá, nuestros invitados del día de hoy son españoles, pero de nacimiento, pero son chilenos de sentimiento, ¿o no? A lo mejor sí, ahí se los vamos a preguntar, porque en realidad ellos son muy, muy, muy queridos acá en Chile. Se dedican a reaccionar se dedican a reaccionar solamente a cosas de Chile. Claro. Así que incluso son más chilenos que varios de acá, hay que decir. Así que queremos darle una enorme y muy cordial bienvenida a nuestros queridos amigos Cora y Kraut de Somos Curiosos. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, muy buenas noches, amigos. Bienvenidos. Oye, muy bienvenidos. Muy agradecidos por estar acá con nosotros, muchachos. Ustedes además hay un tema de horario, ¿no es cierto? Que los tiene a ellos haciendo la gran paleteada, como decimos nosotros, ¿cierto? De estar a las 12 de la noche de ellos en este minuto. Sí. Así que... La hora de las brujas. En la hora de las brujas. Sí. Buena hora. A lo mejor llegamos a la hora muerta hoy. Pero de ellos, las 3 de la mañana. Bueno, oigan, chiquillos, bueno, la verdad de las cosas es que nosotros obviamente que no necesitan más presentación. Ellos acá en Chile son súper conocidos por reaccionar, como decíamos, a videos y a cosas bastante curiosas, ¿no es cierto?, que pasan acá en Chile, ¿cierto? Solo pasa en Chile, nuestro amigo Doblado, Pecos Palquelé, qué sé yo, tenemos una larga lista, Don Carter, olvídate. Bueno, ahí para rato para estar nombrando. Hoy día los vamos a llevar a un ámbito nuevo, porque nos vamos a adentrar en lo paranormal. Ellos, la mayoría de ustedes seguramente ya los ubican, y ellos son muy simpáticos, pero también tienen sus historias paranormales. Así que nos vamos a sorprender hoy día con curiosidades del lado más oscuro, quizás, ¿no? Más paranormal. ¿Nos vamos a ir para ese lado o no, queridos amigos? Sí. Tenemos también ese lado, sí. Temas que se hablamos menos de estas cosas, pero aquí es un buen espacio para hacerlo. Maravilloso. Oye, maravilloso, realmente, porque hoy día, mira, fíjate tú que ellos tuvieron planeado un viaje a Chile que hasta el momento no ha podido ser posible. Y nosotros los teníamos invitados. Ellos incluso hicieron un video en el que mencionaban, no vamos a poder ir a Chile ahora que queríamos, pero se mantiene el plan. E incluso Kraut, ¿no es cierto?, ahí dice que estaban invitados a una suerte hay un podcast, a un programa,
éramos nosotros. Sí. Así que esa era nuestra idea, tenerlos acá en el estudio, ¿no es cierto? Pero eso sigue en pie. Ahí apenas salga, Sí. apenas salga, ¿no es cierto? Ahí les prometemos, vamos a ir a investigar con ellos. Olvídate, tenemos ahí todo ¿cierto? Tenemos todo un tema. Pero chiquillos, ¿qué les parece si comenzamos conociendo alguna de las historias de ustedes? Pues sorpréndanos, chiquillos. ¿Qué es lo que nos tienen? A ver, ¿Quién empieza? ¿quién empieza? ¿Tú o yo? Cachipún. Chin, 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 chin. Pero, por Mira, ejemplo, mientras tanto, ustedes se ponen de acuerdo ahí. Sí. Una pregunta. ¿Ustedes creen en esta temática paranormal? ¿Creen en estas cosas extrañas que pasan en la vida de todos nosotros? Buena pregunta. A ver, yo me considero agnóstico. Ya. Ya. Un poquito, igual que la fe, ¿no? Pues es Claro. un poco como que estoy ahí en ese punto en el que intento encontrarle la mayor explicación posible, lógica o científica cuando se puede, pero hay cosas que obviamente pues están fuera del alcance Ujú. y quedan ahí en esa tierra de nadie. Y hay un dicho aquí en España, en la zona de Galicia, que dicen: creer no creo, pero a ver las haylas. Sí. Ah, ya. Sí. Viene a ser algo así como: no creo, pero existen. Entonces, Claro. es un poco como que sí, y nos han pasado cosas que no tienen explicación. O sea que, Sí. ¿en qué campo está esa explicación? No lo sabemos. Claro. Sí. Yo creo que también con la edad me he hecho como un poquito más escéptica, como que cuando era más jovencita me dejaba llevar más por las emociones y ahora analizo las cosas con más frialdad, pero también eso hace que cuando me suceden cosas ahora con la mente más escéptica, pues todavía tienen más fuerza, ¿no? Claro. Porque no es tanto mi sugestión, sino que ya lo he analizado todo y sigo viendo que algo no cuadra. Ah, claro que sí. Entonces, Por ahí va. Interesante. Muy bien. Oye, súper interesante y qué bueno que partamos un poco con esa perspectiva. Bien, ahí mi amigo Sí. Jorge. Porque en verdad es un tremendo tema porque nosotros siempre decimos, uno es dueño de creer o no creer, ¿no es verdad? Obviamente nosotros no podemos obligar a nadie, eso está claro. Claro. Pero sí es cierto, ¿no es verdad? Sí es cierto que nos pasa mucho que no las situaciones que en algunas ocasiones nos incluso nos toca ver Mm. y no las podemos creer. Entonces no hay explicación Claro, para ciertas situaciones como nos han pasado a nosotros, tantas en investigaciones, etcétera, etcétera. Sí, a mí me da sentido lo que dicen los chicos, además, porque, claro, uno a medida que se va poniendo más adulto, claro, tiene un pensamiento más crítico y, por supuesto, se cuestiona todas las cosas. Más que cuando uno era niño, que de repente uno veía una película y creía que iba a aparecer, no sé, pues Jason. Claro. Freddy. O Freddy. sí. Pero claro, lo que te quita un poco o te deja así como pensando es que te pasen cosas y no tenga esa explicación. Entonces ahí es donde nacen estas historias Claro. extrañas. Extrañísimas, porque en verdad Sí. además que nosotros, chiquillos, hemos hecho un montón de investigación paranormal, hemos ido a lugares donde han sucedido cosas muy muy fuertes, donde ha habido crímenes, donde ha habido apariciones, etcétera, etcétera, y la verdad de las cosas es que estas cuestiones que suceden en esos lugares son súper inexplicables. Les vamos a contar alguna de esas historias, pero antes de eso, ¿han tenido ustedes, por ejemplo, en algún minuto alguna experiencia, por ejemplo, como la parálisis del sueño? No sé si saben más o menos de lo que se Sí. trata. ¿Sí? Yo sí. ¿Sí? Sí. A ver, cuéntanos un poquitito de esa experiencia. Sí, hace años y la verdad es que me asusté muchísimo y yo en ese momento no sabía de la existencia de la parálisis del sueño, eso lo supe después, pero en ese momento yo me asusté mucho porque me sentí como si estaba en la cama tumbada, como si me estuviera despertando, pero no me podía mover. Claro. Ajá. Entonces, pero lo que más me asustó es que sentí como que me susurraban en el oído, como en un idioma que no podía entender, así tipo Sí. idioma, así como, no sé cómo explicarlo, pero Una lengua muerta. como en sí. las películas. Ujú. No, sí, exacto. Algún latín, a lo mejor. Sí, sí, algo así.
y como si fuera en 3 dimensiones, como muy binaural, no sé, una sensación que en realidad he tenido esa sensación otras veces y es bonita esa sensación, pero claro, con otras voces, no con esa, ¿no? No, claro. Pero esa sensación envolvente que te sumerge en esa emoción. Y claro, yo no me podía mover, ni me podía despertar, ni podía entender qué me estaba diciendo, y me sentí muy impotente de estar paralizada, pero no sabía lo que era. Después ya con los años ya descubrí lo que era la parálisis del sueño, y yo me imagino que fue eso, pero Claro. menudo susto me di. ¿No volvió a sucederte después de eso? Me ha sucedido otras veces, pero no tan intensamente como esa, Ok. sino más suave, o me he podido mover al poco tiempo, pero ahí es que fue mucho tiempo que me sentí que no podía moverme. Oye, qué impresionante. Sí. Porque la verdad de las cosas es que nosotros tenemos una teoría respecto a esos chiquillos. Y sí, se supone, o creemos más bien, que esto cuando uno está en la parálisis del sueño, cuando tú despiertas en ese momento en el que no te puedes mover, pero sí escuchas, sí ves, se supone que tú despiertas, entre comillas, en otra dimensión. O sea, ahí estás en una dimensión en la que habitan otros seres, ¿ya? Que en el estado consciente tú no ves. ¿Ah? Solamente de pronto los percibes, o que tú los puedes ver en sueños o en otros estados, pero en el estado consciente propiamente tal difícilmente tú los puedas ver o interactuar con ellos. Y es por eso que la parálisis del sueño es tan, entre comillas, peligrosa, podríamos decir incluso, ¿no? Porque cualquier cosa puede pasar ahí, tú no puedes hacer nada al respecto. Claro. Entonces estás ahí en esa dimensión atrapado, ¿no? Y no puedes hacer nada por despertar, por volver a dormirte, simplemente esperar, ¿no? Y en el fondo tú, mientras estás ahí, técnicamente estás en tu cama durmiendo, ¿no es cierto? Y no hay nadie que te pueda auxiliar, etcétera, etcétera. Sí. Entonces tú quedas en una indefensión ahí, ¿verdad? Que de alguna manera te deja absolutamente a merced de estos seres. Sí. ¿O no? ¿Qué Yo piensan con el ustedes? con el tema este de las dimensiones, tengo Ujú. algo que A muchas ver. veces lo acredito a algo así. A ver. No lo tengo muy claro, pero tengo como una percepción o sensaciones a veces que me han sucedido muchas veces, bien sea con un olor particular o con un sonido, Ya. en un momento determinado, un lugar incluso, lo que siento en ese lugar, las energías, no lo sé. Hay muchas veces que de repente es como si de alguna forma empezara a sentir y como si conectara con un sitio o un lugar en el que estoy seguro que no he estado, pero lo presiento extremadamente familiar. Ya. Ajá. Como si sí que hubiera estado, ¿no? Entonces esto me ha pasado siempre exagerado, de hecho me pasaba muchísimo de niño. Lo intenté bloquear porque a veces me hacía sentir mal porque siento como melancolía en esos momentos. Ah, claro. Esa sensación de que recuerdo ese lugar, entonces me da pena porque es como cuando tienes un recuerdo del pasado, entonces tienes esa melancolía que a veces pues es bonito, es dulce, pero también es amargo, entonces es un poco así que te puede abrumar. Entonces había momentos en mi vida en los que lo bloqueé un poco, ¿no? Luego ya aprendí un poco más a fluir y a dejarlo, y a sentir las partes más buenas, ¿no? Digamos, de esa sensación. Y yo le he dado muchas vueltas y muchas veces pensaba, ¿serán recuerdos de vidas pasadas, por ejemplo? Claro. O esto, ¿no? Lo que comentas de las dimensiones, y esto tampoco es tan místico dentro de lo que cabe por el tema del multiverso, que es bastante consolidado, o sea, hay muchos científicos que opinan eso, ¿no? Esta bifurcación, digamos, de las dimensiones y de las posibilidades en cada una de las elecciones. Y digo, si eso es real, en momentos quizás puedes dividirte o como has dicho, ¿no? Sentir a lo mejor otro lugar. No sé si será esto, pero es algo que he pensado mucho porque me pasa constantemente y es algo que siento muy fuerte. O sea, y lo he analizado de la forma más fría que he podido, pero es algo que siento que
que es muy potente, vamos, no es... Es más una emoción que algo Sí, racional. Claro. ¿no? Sí, Entonces, ¿y el lugar no lo reconoces? Es que cada vez es uno. Ya. Y hay veces que son lugares que literalmente son imposibles. O sea, imposibles me refiero que pueden ser incluso abstractos. Ok. O sea, a lo mejor ni siquiera son terrenales, por decirlo de alguna forma. Ujú. A veces sí, a veces es algo de lo más natural, a lo mejor una habitación y ya Ujú. está. A veces es un paisaje, a veces es algo más abstracto. O sea, pueden ser muchas cosas, pero es siempre con esa sensación que me abruma de melancolía potente, Sí. como que siento muy fuerte que pertenezco a ese lugar, como si hubiera sido mi casa de la infancia o algo así, o muy familiar, pero a la vez sé que no es así, por lo que te digo, porque a veces son lugares que conscientemente no he estado y que algunos no son ni siquiera terrenales, son abstractos, son extraños, entonces no es posible, pero de alguna forma siento eso. Entonces no sé si es recuerdos de sueños pasados que me invaden, vidas pasadas, dimensiones paralelas, no lo sé, pero es algo que me pasa mucho. Está interesante porque hay varios datos de lo que dice Crow que tiene que ver precisamente con esto de las vidas pasadas. Recordando un poco a este autor norteamericano muy famoso, psiquiatra, que ha escrito muchos libros, Brian Weiss. Claro. Sí. Él dice que incluso, claro, los pacientes que han logrado conectar con vidas pasadas, claro, después al volver a este plano, a esta vida, despertándose ahí en su despacho, sienten esta especie de melancolía, esta cosa que no querían volver acá. ¿Ya? Y eso también tiene que ver con lo que tú dejaste atrás en otra vida, ¿ya? Y esto de los sueños abstractos también me hace sentido porque él dice que algunos pacientes incluso han conectado con vidas pasadas o futuras que no corresponden a este planeta. Entonces ahí también uno queda así como wow, así como... Claro. Interesante eso. Sí. Sí, cierto. Realmente, si es como el multiverso y el Sí. universo es infinito, pues claro, lo raro sería que fueran siempre de este mundo, ¿no? O sea, Claro. hay más probabilidades, ¿no?, de que sea en otro también. Claro, estamos acostumbrados a lo que conocemos, pero es que no nos podemos cerrar a cuántas cosas no conoceremos que existen, Totalmente. no solo en este planeta, en todo. Así Oye, es. qué notable. Sí. Sí, oye, pero qué experiencia más increíble la tuya, Krau, con esa... ¿Eso tú lo vives principalmente seguido o seguido? Y Bastante. En el fondo es como... se presenta como sueño, ¿cierto? Es que puede ser en cualquier momento. O sea, puedo estar dando un paseo, ok. o sea, puedo estar incluso haciendo alguna actividad, da igual. O sea, muchas veces lo desencadena algo. Eso sí. Sí. Viene un olor, por ejemplo. Ya. Como un activador, algo que le exacto, lleva a algo hay ese- algo que me lo activa. Ok. Entonces puede ser un olor, puede ser una melodía o un sonido o una sensación. O sea, supongo que esto sí que le habrá pasado a casi todo el mundo, pero es muy común y lo he comentado con mucha gente, lo de es cómo sentimos las cosas, ¿no? Cuando vas a un lugar y sientes como que ese lugar hay algo que pesa un poco, ¿no? Como Sí, si estuviera ahí totalmente, sí. la cosa espesa, ¿no? Y hay otros lugares que al revés, ¿no? Que de repente estás y te sientes súper alegre ahí, es como un buen rollo, hay una buena vibra, ¿no? Ujú. Pues esas cosas también, esas sensaciones, yo siento a veces que como que hay un abanico muy grande Sí. de ellas. Entonces, a veces esas también desencadenan o sea, que no siempre es un olor o un sonido, a veces es simplemente la sensación, pero siempre es algo que llega y me activa esa imagen o ese sentimiento. Claro. Oye, es que yo lo hallo impresionante en realidad, porque si tú me decías que lo veías como un sueño, claro, hay ciertas teorías también que hablan de que, por ejemplo, uno no puede soñar con cosas que no ha visto. Entonces, si tú lo ves como un sueño, no es un sueño. No, pues además que no es, Ajá. se le gatilla estando despierto, además, con un olor o música o lo que sea, entonces... Con algún gatillante tiene, claro. O sea, es un poco como Sí. esta cosa
percepción sensorial que tenía Berlina, ¿no? Una cosa así. Pero, Claro. pero en verdad impresionante, porque eso no es común. Claro. De hecho, no, porque para he nada. hablado con muchísimas personas y no conozco muchos, por no decir a un par a lo mejor, que me Claro. han comentado algo parecido y ni siquiera llega a ser lo mismo exactamente. A lo mejor sí es lo mismo, pero en diferente espectro, grado, no sé. ¿Y cómo te lo Pero tomas sí que es verdad que tú? es poco común. ¿Cómo te lo tomas tú, Crowd? Porque tú, claro, partiste contándonos que eres más bien escéptico de este tipo de cosas, cosa que me parece muy bien. Pero ¿cómo te lo tomas tú cuando te pasan estas cosas? Porque al final, claro, tú quedas con ese sentimiento de tristeza, melancolía, pero quizá a lo mejor pensándolo como tú, más como con los pies en la tierra. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Quedas mucho tiempo en ese estado así como pensando o das vuelta a la página y seguimos? A ver, como os he comentado antes, cuando era más niño y me pasaba muy a menudo, y como me sentía bien pero también mal, por ese sentimiento de melancolía, Ujú. pues trataba muchas veces de quitármelo de encima para sentirme bien, simplemente. Entonces, Claro. dejaba de pensar, dejaba de sentirme, me censuraba a mí mismo un poco Ujú. y intentaba que eso no me viniera mucho, ¿no? Pero hubo una época que quizás me pasé y lo frené demasiado quizá, y entonces estuve un tiempo en el que me costó volver a sentir eso. O sea, me desapegué mucho de eso. Sí, Y entonces claro. empecé a echarlo en falta. Y dije, quizás no tendría que parar esto, ¿sabes? Ah, O sea, bueno. o al menos no del todo. Entonces es como que me dejé llevar otra vez, volvió a empezar otra vez, y a partir de ahí ya pues intenté darle una vuelta para pues quizás no tomármelo tan a mal, ¿no? Si es que al final creo que es como todo, ¿no? Las cosas pueden ser buenas, pueden ser malas, pero también es muy importante cómo nos las tomemos, ¿eh? Y es parte de muy, ti. muy importante. Es parte de ti, además. Exacto. Sí. Entonces al Claro. final he aprendido a aceptarlo y a llevarlo de la mejor manera, por decirlo de alguna forma. O sea, Totalmente. había, Así son las emociones. Sí, sí, totalmente, sí. Había que canalizarlo quizá, como aprender a controlarlo o a usarlo. Son esas- Los poderes. Los poderes, los superpoderes de Crowd. De momento no llego a ese punto, pero de que me venga cuando yo quiera, pero Claro. Después ahí lo vemos los Avengers. Ahí. Claro, más o menos. Es que en realidad de verdad que es impresionante, porque esa es una para alguien que no es a lo mejor muy creyente en este tipo de cosas, que te pase una cuestión así inexplicable, que sea parte de tu vida en el fondo, debe ser el doble de complejo, ¿no? No sé si lo ves de esa manera. bueno, es que realmente tampoco es que no sea creyente, o sea, es como lo que digo, ¿no? Es como un agnosticismo, ¿no? Es como Sí. muchas veces cuando hablan de la existencia de Dios y dices, bueno, lo mismo creo que es casi imposible demostrar que sí como demostrar que no. Entonces Claro, estás claro. un poco en el limbo. Entonces he aprendido un poco a Esa es no la fe. tener la necesidad. Exacto. He aprendido un poco a no tener la necesidad de encontrar una explicación a las cosas. Entonces al final fluye un poco ahí, ¿no? O sea, hay cosas, ya. por supuesto que hay cosas que no tienen explicación actualmente, Claro. claro. En el Sí, futuro sí. sí, pues no lo sabemos. A veces pero no hace falta tener una explicación concreta para dejarte llevar y sentir cosas, aunque después no saques ninguna conclusión y digas, bueno, he sentido esto, ¿qué es? No lo sé, pero lo he sentido y no lo he bloqueado, sino que lo he vivido y es una experiencia. Luego ya pues puedes tener tus teorías o la gente te puede comentar, que también por eso me gusta estar aquí con vosotros, porque experiencias nuestras, vosotros que habéis vivido otras similares, pues podéis a lo mejor encontrar patrones o tener alguna explicación para alguna cosa que nosotros no hemos pensado porque no vivimos tantas situaciones así. Claro. Entonces por eso es muy interesante. Sí, Oye, está bien. qué notable, ¿no? Es que en realidad me sorprendiste ahí, creo, con tu habilidad. ¿Ah? Con tu poder. poder ahí. incontrolable. Es incontrolable más encima, sí, pues, sí. Es que ahí está cerca de la mediumnidad, a lo mejor nuestro... Sí, a lo mejor nuestro amigo es Bravo. sensible. Sí, puede Sí, que sí. sea sensible a estos temas. Claro, porque en realidad, por ejemplo, yo soy un poquito de tu team. ¿Ah? Yo también soy yo me autodefino como el insensible. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a mí me Te pasa... cuesta. Sí. Nosotros cuando vamos a
a investigar o nos vamos a meter en la pata de los caballos, como decimos nosotros, ¿verdad? Pocas veces soy yo el que vea o siente algo. ¿Ya? Como que soy como el último en la lista, ¿no? Que no quiere decir que no me haya pasado nada, igual me han pasado hartas cosas bien impresionantes, pero claramente no soy el más sensible. Entonces yo soy el que se mete en todos lados porque como nunca me pasa nada. Entonces yo ahí voy a la guerra. Claro. Pero ese es el punto, que incluso uno, cuando hay cosas en las que yo no creo también, por ejemplo, y eso te lleva un poco a ponerte en un lugar especial. Quizá estamos, como tú lo definías, quizá al medio un poco de esto, entre que sí y que no, ¿ah? Porque, por ejemplo, yo he presenciado cosas que te puedo decir con certeza, esto existe, ¿cachai? O esto no tiene explicación, ¿ah? Buscándosela, después habiendo hecho el ejercicio, porque tampoco es que uno se entusiasme y diga, se cayó una taza, chuta, hay un fantasma, no es tan así, ¿no? Exacto. Claro, hay matices, ¿no? De repente cosas que son verdaderamente inexplicables, como otras que fue cualquier cosa. Entonces finalmente uno tampoco es que va a andar ahí espirituado por la vida. Pero sí, he visto las cosas y por eso yo siempre he creído igual en esta cosa de las energías, podríamos decir, no sé, ¿verdad? Las energías que están ahí alrededor nuestro y que se manifiestan. Nosotros le preguntábamos, por ejemplo, a un medium que tuvimos entrevistado, Álvaro Santi, que le mandamos un saludo, y por ejemplo él ponía un ejemplo, valga la redundancia, muy decidor, cuando decía, por ejemplo, por qué están a lo mejor estos espíritus que los medium, por ejemplo, nomás ven. Nosotros trabajamos con medium, entonces efectivamente los mediums, si tuviera parado uno de ellos aquí, seguramente nos diría, aquí hay una persona, aquí hay una presencia, aquí hay, ¿no es cierto? Y entonces uno dice, ¿por qué? ¿A qué vienen? En el fondo, ¿no? ¿Por qué están acá? ¿Por qué ellos los ven y nosotros no? Entonces él nos decía, mira, yo aquí salgo a la ventana, ¿no es cierto? Y mi ventana da a un parque, y ese parque está lleno de gente, pero esa gente que está ahí no viene a verme a mí, ¿no es cierto? Claro. Están ahí porque están nomás, digamos. O sea, en el fondo nosotros técnicamente vivimos y convivimos con estos seres en planos distintos, pero estamos todos acá de alguna forma. Entonces, de esa perspectiva, esa forma de verlo es bastante interesante, y no sé qué piensan ustedes acerca de esa perspectiva, dada la experiencia que tienen. ¿Tienen alguna experiencia así como con fantasmas? Sí, yo de hecho lo que yo pienso que nos pasa a nosotros es lo contrario a lo que has dicho que te pasa a ti de la sensibilidad. Creo que somos los dos bastante sensibles, pero también, claro, evitamos, no nos metemos en sitios porque sabemos que si entramos nos va a pasar algo. Okay. Entonces es otra perspectiva, ¿no? Claro. Pero a mí, por ejemplo, las dos experiencias que más me han marcado y que más cosas he sentido han sido las dos en lugares religiosos, abandonados, con cementerio en el entorno. Entonces, de alguna forma, conecto esas cosas, como no es casualidad. En los dos lugares he sentido como esa conexión, como lo que estabas hablando de la gente del parque, ¿no? Como si me conectara con otras personas, o si viviera como si yo hubiera estado antes ahí, o cosas así. A mí no me pasa como a él, que le pasa normalmente. Yo tengo que ir a un sitio con cementerio, pero pero igual, sí. Vale igual. Sí. pero les pasa. Sí. De hecho, cuenta lo de la cartuja, es impresionante. Tengo dos. Una en una cartuja donde vivían monjas y otra en un pueblo abandonado en un cementerio. Ajá. Así que en la primera, que fuimos a una cartuja, que bueno, aquí hay muchísimas construcciones religiosas muy antiguas de piedra, donde antiguamente pues aquí vivían monjitas y tenían como sus dormitorios y como un patio con sus jardines, digamos que sus habitaciones daban a ese jardín y había un árbol enorme.
Y entonces fuimos ahí de noche y cuando estábamos paseando por ese jardín, que era precioso, la verdad, yo empecé a sentir, yo llevaba como una coleta alta así, aquí arriba, una cola, ¿Ya? y entonces sentí como algo en el pelo. Wow, ya, típico. Y yo miré para todos los lados, como había un árbol arriba, pensé, bueno, me habré enganchado Una una rama. ramita del árbol. Claro. Yo, al principio, porque fue sutil. Ojalá hubiese sido Pero- eso. Ojalá. o no, porque es una experiencia. A ver, A ver. Pero es que luego eso se fue repitiendo cada vez más intenso y ya, claro, yo miraba, digo, no, el árbol no es nada, yo ya me agarraba así la cabeza, el pelo y lo seguía sintiendo, iba corriendo por el jardín y al final lo sentía tan fuerte como, no sé si habéis visto o habéis probado alguna vez esos masajeadores que Sí. se pasan así de Sí, metal sí. por la cabeza, sí. que te da como un escalofrío en la nuca, ¿sí? Sí. Claro. Pues esa sensación, pero multiplicada por 100, Oh, yo sentía como si tuviera los pelos de punta, no sé. ya. Ya fui corriendo a él, a abrazarme como me está pasando algo y quítamelo, no sé qué. Y él decía, no tienes nada. Pero yo lo sentía No tienes tan nada, o sea, intenso, hagamos de aquí ya. tan intenso, de forma Mejor salir. física, que no es una cosa que digas, bueno, es que me rayé, me pensé qué tal, sino que lo notaba físicamente. Ya. Oh. Y justamente en ese lugar, claro. Pero no viste... Unos dedos, No viste nada. ¿no? Como unos dedos. No vi nada, ¿no? No vimos nada, ¿no? No vi nada. Se escuchaban ruidos como gritos pero también pensamos que eran algún animal, algún pájaro, es que no Ya. sabes. Es que íbamos con más gente y con los que íbamos, uno de ellos, que es un amigo mío, es un chico muy especial. Ya. Es la típica persona que ha tenido una infancia muy, muy difícil y es muy especial y tiene mucha conexión con estas cosas. Ya. Ajá. De hecho, prácticamente siempre está hablando de cualquier tema paranormal, siempre, o sea, prácticamente vive con esto. Ok. Y unos minutos antes de esto, él se estaba poniendo muy tenso y yo lo aparté un poco y le dije, a ver, por favor, yo sé que tú sientes muchas cosas, que tal, digo, pero como venía otra chica tal, y estaban ya empezando a asustarse un poco y tal, digo, intenta pues frenar esto un poco, ¿sabes? Claro. A tu bola, o sea, no te estoy diciendo que, porque yo lo entiendo, ves algo, sientes algo, vale, muy bien, pero intenta no transmitirlo porque, Claro. imagínate, salimos de aquí en estampida, porque encima éramos Sí. 4 o 5, digo, es que aquí al final vamos a entrar en En pánico. pánico colectivo y capaz Sí. nos torcemos un tobillo, ves a saber, porque teníamos que salir de allí, habían ruinas, había un cementerio, había muchas cosas, entonces digo, bueno, a ver cómo lo freno, pero es que no había manera, o sea, estaba encendido ese día él. Ya. Y entonces es como que estaba muy nervioso y me venía y me llamaba, es que esto, es que lo otro, es que tal. Y yo frenaba, y claro, ya de repente me viene ella que, y ahí es donde ya dije, buah, porque el otro, Sí, muchas veces hasta porque yo yo no mismo estaba dudo de viendo al otro tanto, amigo. pero Ah. ella dije, no, o sea, si ella está sintiendo esto ya, o sea, hay que salir de aquí porque esto ya no... Sí, porque él Se vio ha que pintado. coincidían las sensaciones en el lugar cuando yo no estaba viendo lo que decía su amigo, porque él lo apartaba para que no nos contagiara a los demás. Entonces, yo viví eso sin que yo estuviera viendo que es que el amigo estaba diciendo esas cosas. Entonces, claro, era como Le daba toda a la vez. razón, además. Claro. Sí. Sí. Ahora ustedes pudieron averiguar un poco de la historia de ese lugar. Porque suele pasar sí. que las personas que son sensibles o son mediums, ellos actúan como un faro en la oscuridad para las entidades. Entonces, cuando los ven llegar, se le lanzan y empiezan a pasar cosas paranormales ahí que esta persona percibe. Entonces, a lo mejor eso le pasó a tu amigo. La historia de ese lugar a lo mejor tiene que ver con eso. A ver, en ese lugar realmente no sabría decirte ahora mismo, pero lo que sí que se escucha mucho por los pueblos de alrededor, Ya. ¿vale? Es la típica historia turbia Ujú. de porque está la Cartuja y a unos medio kilómetro, no menos incluso, no sé, a 300, 400 metros de allí, ¿Tan cerquita está? sí, hay un monasterio. Ok. El monasterio era de monjes y la Cartuja era de monjas. Ok. Entonces se ha hablado mucho del típico túnel subterráneo que unía a los dos y que pues allí pasaban cosas y Claro. allí quedaba todo. Claro. Eh, Y muchas veces entonces, enterraban a los bebés
que nacían. Exactamente. Eso es lo que se habla por toda la zona. No se sabe a ciencia cierta si es verdad o no, porque si es verdad, pues eso, como todavía sigue perteneciendo a la ellos, iglesia, está ahí cerrado. Exactamente. Entonces no hay forma de llegar ahí, pero se habla de eso. O sea, que no sé qué tanto será o no, pero vamos, o sea, es turbio la historia por lo menos. A mí me pasa, voy a contar una pequeña historia que pasa a donde yo vivo, acá en Viña del Mar, en un condominio, un conjunto habitacional ahí de edificios que son más o menos antiguos, pero se dice y está comprobado de que en siglos anteriores ahí había precisamente un convento de monjas, ¿ya? En los terrenos. Y por ende también se cuenta que, como suele pasar en este tipo de lugares, hay bebés enterrados, ¿ya? De dudosa procedencia. Claro, exacto. Y me pasó una vez, precisamente en pandemia, fíjate. Yo estaba, era verano, no era verano, pero hacía calor. Lo que pasa es que yo duermo siempre con la ventana abierta, ya sea invierno y verano, un poquito abierta. Y yo escuchaba un llanto de bebé, a lo lejos, pero no tan lejos. Y para mí me parece normal, porque está bien, son como 300 departamentos, pisos ahí, entonces por supuesto hay niños, hay bebés, hay personas de todo tipo. Pero este llanto se repetía, no te voy a decir que todas las noches, pero bien seguido. Entonces yo me empecé como a inquietar un poco, y yo decía, pero ¿cómo nadie atiende al bebé? Claro. Y lloraba. Y eso hasta altas horas de la madrugada. Era en la madrugada. Y de hecho se escuchaba así, casi era como cinematográficamente, porque se escuchaba con eco. Ya me faltaba solamente la neblina por fuera, y ya estamos. Ya tenías el combo. Claro. Y pasó el tiempo, yo creo que debe haber pasado como un par de años, y hace poco, el año pasado, volví a escuchar el mismo llanto, y ahí es donde me inquieté, porque yo dije, a ver, este bebé tiene que haber crecido. El bebé ha crecido. Claro. Y era el mismo llanto. Entonces ahí yo grabé, y lamentablemente se me perdió, también como suele pasar en este tipo de cosas, cuando uno registra algo paranormal, se te desaparece del celular. Y yo grabé el llanto, y era un llanto constante que era el mismo de siempre. Entonces eso es lo que me hace pensar a mí, un poco yendo al contexto de la historia, sin creerlo fielmente también, pero puede pasar. A lo mejor es uno de esos bebés que fue enterrado. Tiene harto sentido. Claro. Además que siempre corren rumores ahí que se aparece una monja de repente en los jardines y cosas por el estilo. Entonces de repente cuando uno te despiertas en la madrugada, no quieres mirar por la ventana hacia afuera, porque eso te encuentras con la monja. No quiero. No es la idea. No es la idea. Y esto que has comentado de lo que falla, las grabaciones y cosas de esas, eso también nos ha pasado muchas veces. La batería, muchas veces. Las baterías caen como moscas en lugares abandonados. Sí. O sea, a mí me flipa grabar en lugares abandonados. O sea, hago urbex constantemente. Genial, notable. Como ocio mío, me gusta mucho. Muy bien. Y es una barbaridad esa sensación de frío de golpe en una habitación, por ejemplo, que no coincide con la temperatura del resto del lugar. Claro. De forma destacable, y como la batería se va, o sea, eso pasa muchas veces. Oye, que es bastante bien paranormal, Kraus. Sí. Va a terminar este programa creyendo. Son bien ya te digo, creo no creo, pero a ver las ailas. Sí, claro. Sí. Oye, es que el urbex, sobre todo en lugares como abandonados, como dices tú, es impresionante lo que uno puede captar porque hay muchas energías que están ahí, ¿verdad? Y que uno puede captar cosas. Incluso nosotros hemos hablado de estos ecos del pasado, ¿no? Que son cosas que allí sucedieron y que quedan ahí, como que se repiten en algún plano. Y eso es lo que uno de repente capta en una cámara o en una grabadora de audio, ¿no es cierto?, en el celular, cualquier dispositivo. Y como que se repitiera, ¿no? Nosotros tuvimos, por ejemplo, en alguna escena de crimen
donde, por ejemplo, sin ir más lejos, en uno de los casos de los psicópatas de Viña, acá nosotros estamos en Viña del Mar, que ya ustedes saben, y acá hubo en los años 80, a principios de los 80, una pareja de psicópatas. Pareja eran 2 personas, pero eran 2 hombres y eran policías, o sea, eran carabineros, por lo que se supone que se cuenta, ¿no? Y ellos, claro, de día eran carabineros y de noche salían a hacer de las suyas. Entonces, y violaban y mataban, eran de lo peor. Fueron llamados los psicópatas de Viña. Y uno de los crímenes que ellos cometieron, y lugar al que nosotros fuimos a investigar, en la Laguna Sausalito, allí, lo hemos contado antes, pero se lo recordamos a nuestros amigos, que registramos nosotros una psicofonía en la que se escuchan 2 balazos. Claramente, se escuchan 2 balazos, y esto no puede ser coincidencia, digamos, porque efectivamente el crimen que se cometió allí fue un homicidio de 2 balazos, ¿verdad? La persona fue ultimada en 2 balazos por parte de uno de estos ex policías. Claro, el modus operandi de estos asesinos era que ellos acechaban a parejas. Claro. A parejas de hombre y mujer que estuviesen, de repente se iban a lugares oscuros y cosas para tener más intimidad, y ellos llegaban directamente a matar al varón y abusaban de la chica y se iban, ¿ya? Entonces hubo muchos crímenes en esa época. Estamos hablando de años 81 por ahí, sí. Y de hecho ellos, cuando los detienen y los apresan, se convirtieron en los últimos condenados a muerte acá en Chile y fueron fusilados. ¿Ya? Entonces toda esa estela de crímenes terribles que dejaron también provoca eso. Nosotros visitamos ese lugar que es la Laguna Sausalito, que es un lugar muy bonito que queda acá en el centro de Viña, y claro, para los años 80 era un lugar muy, muy alejado, sin iluminación de noche ni nada. De hecho, ahora, actualmente, claro, hay iluminación, hay un camino más decente, pero igual es solo. Entonces llegamos nosotros a ese lugar a donde ocurrió o sea, todavía es medio parejero, digamos, ¿no? Claro. Sí. Y ahí también, lo que decía Crow, los cambios de temperatura. Nosotros fuimos en pleno invierno, el año pasado, ¿fue cierto? Sí. Ya, el año pasado fuimos en pleno invierno acá, y había llovido incluso días antes, entonces había barro. Y nos bajamos hacia, el frío normal, pero cuando llegamos al lugar había otro frío, peor. Más frío todavía. Y cosa que caminábamos un par de pasos hacia el costado y cambiaba la temperatura. Claro. Entonces estaba como marcado el lugar. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, de un lugar al aire libre, o sea, claro. Tú no podías decir, aquí hay más frío porque está más abierto, ¿no? Es todo exactamente lo mismo. Estamos hablando de una suerte de bosque que está rodeando esta laguna. Entonces no había ninguna razón como para decir aquí está más helado y aquí no, ¿ya? Claro. Y además que nosotros llegamos a ese lugar, al lugar mismo del crimen, no viendo fotos ni nada por el estilo, sino que fuimos guiados por nuestra medium, ¿ya? Ella es la que recorriendo, porque esto es una laguna, no es muy grande, pero igual son por lo menos un par de kilómetros que tuvimos que recorrer, ¿no es cierto?, a la redonda de esta laguna, como para poder decir a ver dónde habrá sido, ¿no? Porque hay harto camino, digamos, como para achuntarle justo. Y bajo la percepción de ella logramos llegar a un punto donde ella dice, aquí parece que acá lo siento. Y teníamos esta característica de la diferencia de temperatura. Claro. Y además les contamos, chiquillos, que nosotros después de haber ido allá, investigando un poquito más, encontramos una foto de la escena del crimen y era exactamente el lugar donde nosotros estábamos. Claro. ¿Y cómo lo podemos asegurar? Claro, porque es el único lugar en todo este camino que tiene una bifurcación, ¿no es cierto? Se divide en 2. Y justamente ahí estaba, de hecho en la foto se ve el auto en el que andaba esta pareja, ¿no es cierto?, que estaba justo ahí en toda la esquina como de esta bifurcación. Claro, y la persona fallecida era un médico. Claro. Y sin mayores amenazas llegaron ellos y lo ultimaron a 2 balazos. A 2 balazos, como quedó grabado en la psicofonía. Claro. Entonces son lugares como muy, muy cargados. Y pasa lo de las baterías. Sí. Es muy común eso. De hecho, volvimos a ir
¿no es cierto? Volvimos a ir hace no mucho y fuimos esta vez con un equipo que es el Kinect, ¿no? Que es una cámara que registra los espíritus que puede haber como un monito, ¿no es cierto? Como dibujado. Tú lo puedes ver como un monito de palitos. El cuerno. Sí. Es como una cámara infrarroja. Es Sí. claro. Y había, justamente en este lugar había uno o dos entidades, vamos a decir, ¿no? Que estuvo ahí todo el rato. Y lo pudimos ver. Y este equipo, olvídate, nosotros logramos registrarlo, interactuamos un poco con esta entidad. Y la batería murió. Y eso que estaba además conectado a una batería externa. Además. ¿No es cierto? Y nada, esas cosas nos han pasado, pero mucho. Sí. Pero mucho. Sí, Sí. sí. Es impresionante lo que nos cuenta Krau de cuando tú vas a hacer algún lugar, alguna investigación, algún urbex, ¿no? Y cómo esta cosa se alimenta de la energía de las baterías, ¿no? Incluso de uno. Tú me imagino que te ha pasado, Krau, quizá que en alguna de esas ocasiones has llegado como cansado, así como si hubieses caminado mucho más de lo que en realidad caminaste. Sí. ¿O no? Bueno, es que ya solo el tema, el gasto cerebral que haces en esos lugares ya, Sí. y por todo lo que recibes, como hemos comentado, es que al final son demasiadas cosas, entre el ambiente, esos cambios, esas sensaciones, lo que vas pensando, la tensión, el miedo, claro, al final son muchas cosas. Y sí, esos lugares es que son como, no sé cómo explicar, pero son como densos. Yo es que Sí. si lo veo como, o sea, si lo tuviera que Sí. explicar, Sí. lo diría como si fuera, no sé, como cuando en las películas de ciencia ficción del espacio van por el espacio y de repente entran ahí en unas nebulosas y se ve como todo más denso. Claro. Pues sería como algo así, es como si ahí estuviera todo más retenido y falta el fluyera de aire. una forma diferente. Claro. Sí, fluye diferente. En algunos lugares como que va más rápido, en otros como que va más lento. Es como, no sé, es como si se plegara ahí hasta el propio tiempo, no sé, es una cosa extraña. Entonces eso... Sí, muy raro. ¿Y qué lugares has recorrido tú, Krau, haciendo urbex allá? Me imagino que en España. Sí, he hecho urbex en España y muchos sitios. Todo lo que veo. Si es que, de hecho, puede dar fe en los viajes cuando Sí. vamos a tal sitio y por el camino veo algo abandonado. O sea, eso es volantazo y parada Buenísimo. obligatoria. Obligatorio. O sea, hay veces que, hay Sí, veces sí. que me he dejado de ver algo de lo que tenía planeado Ya. Sí. para ver eso, porque es que lo disfrutamos más, ¿eh? Sí. O sea, a ella también le pasa. Sí. O sea, no tiene lo que tienen los lugares que vas a visitar, que son, pues eso, turísticos, a lo Sí. mejor mucha gente, y ahí es como que no puedes sentir estas cosas, ¿no? Al final, esos lugares es que te hacen sentir, entonces al final Sí, de hecho lo nos buscas. ha pasado mucho eso, que ya no es que hayamos ido a visitar lugares muy famosos o conocidos o con una historia detrás, sino lo que dice él, de improvisar, de estar viajando y a veces simplemente con la intuición de ir por un camino y es por dónde giramos, por aquí, venga, Claro. casualmente llegar a un sitio Casualmente. que descubrir algo que no es turístico, que no va a la gente y dices, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿No? Entonces, Ya. claro, tienes que ir y verlo, pero sientes esa sensación de que algo te está empujando hacia esa zona, no sé si tiene una explicación o esa energía, pero yo siempre he sentido mucho eso, como si no controlara yo y fuera como con una inercia hacia ciertos lugares. Un mandatum. ¿no? Sí, tienen alma además de periodistas o de documentaristas, muy bien. Sí, súper. Un mandatum, sí. Sí, Es que, y de hecho, es que, bueno, para poner en contexto también, en España, claro, hay tanta historia. Sí, me encanta. Porque aquí ha pasado de todo. Creo que España ha sido invadida por, no sé... Por todos. Por todos, exacto. O sea, aquí han pasado todos, han construido todos, hay cementerios por todos lados, hay castillos por todos lados. Sí. O sea, Ruinas. es casi imposible andar por el campo y no dar una patada a una piedra y que esa piedra sea de un castillo, sea un cementerio, sea Un poblado antiguo. un poblado celta o íbero, Claro. es decir, es todo. Entonces, claro, yo creo que el problema es ese, que está todo cargadísimo
muchísimo. Está todo, o sea, y lo que no sabemos, claro. Pero Sí, me trae mucho. hay muchas cosas. A mí me trae mucho recuerdo en un programa de nosotros que grabamos, que hicimos hace unos meses atrás. ¿Te acuerdas, Felipe? Sobre las apariciones marianas. Ah, claro. Y ahí hablamos de España también, una de las apariciones más famosas en Garabandal. Y también este pueblo tenía eso. En este pueblo del norte de España que como que en cierto modo, las visiones ocurren en los años 60. Y este pueblo se mantenía prácticamente como detenido en el tiempo. De hecho, no habían mayores calles para vehículos, la gente era campesina, los pocos caminos o senderos que habían eran para animales. Entonces, y ahí es donde surge la historia de estas tres chicas que empiezan a comunicarse con la Virgen. Claro, que tiene ¿Cierto? muchas similitudes con Fátima. Claro. Sí, claro que sí. Ah, sí. Sí. Eso, Hay muchos sitios así. hay sí. muchos, sí. O sea, eso significa entonces, chicos, vamos a anotar ahí para el viaje de ustedes cuando se concrete. Les vamos a tener 1 o 2 lugares para Un ir a tour. visitar. Para que Si siento algo, os lo comentaré. Claro. sí, es que aquí también, bueno, de partida tenemos nosotros acá cerca nuestro ahí está el campo de batalla de Placilla, ¿no? Donde ocurrió la guerra civil en Chile hace ya varios años. 1891. ¿No es cierto? Hace más de 100 años. Entonces la verdad de las cosas es que allí incluso tú puedes ir caminando por ese bosque y encuentras balas, ¿no es cierto? De la época. Puedes encontrarte hasta un sable, puedes encontrarte casi cualquier cosa de ese valor histórico. Y porque ahí en ese preciso lugar fue el campo de batalla. Eso fue una guerra civil muy sangrienta, la más sangrienta de este lado del mundo, podríamos decir, donde miles y miles de personas perdieron la vida. Y la verdad las cosas que es fascinante. Nosotros hemos ido también a investigar por ahí, hemos sentido un par de cosas, sentimos cañones que en realidad no estaban, ¿no es cierto? Disparos. Sí. En realidad es inquietante, muy inquietante estar en ese lugar donde tanta gente murió de manera tan trágica. Siempre se van a sentir cosas. Sí. No tenemos tanta historia como España, ¿no? Pero sí. Pero muertes. Pero sí No, que, hay en todos sí que ha lados. habido. Sí que ha habido. Bueno, a veces puede ser mejor, porque también, a lo mejor tiene- es más identificable el lugar, ¿no? Claro. Sí, también. Me refiero, claro, yo imagino un medium con a lo mejor con demasiadas cosas. Interferencias. Exacto, así puede ser Bueno, interferencias, ¿no? claro. Y a ustedes, No sé. chicos, cuando les toca grabar contenido para su canal, ahí recordemos, ahí está apareciendo en pantalla, ahí Somos Curiosos, ¿les pasan de repente, les han pasado cosas así como extrañas que de repente... Claro, obviamente el contenido que generan ustedes no tiene nada que ver con lo paranormal, por supuesto, ni andan pensando en eso, Sí. pero de repente así como que se cayó algo, se sintió algo. Sí. ¿Alguna experiencia? Sí, porque nos pasó justamente Sí. un año que hicimos como un especial de Halloween y Oh, reaccionamos ya. a varias historias así. Claro, le dimos un poco más de ambientación y todo eso. Ya. Y Qué sí que bien. nos pasaba con las luces, o teníamos ahí la placa de YouTube y se cayó, y cosas así. Y es como, sí, vale, se puede haber caído, pero justamente en esos vídeos, no en Sí. otros, ¿sabes? Claro. Claro. Es que yo también creo que es un poco como que nosotros somos una especie, o sea, yo tuve un amigo que hablaba mucho de estos temas y decía que somos como una puerta y Sí. que podemos abrirla o cerrarla, ¿no? Entonces a veces yo creo que es muy importante el mood en el que estés. Total. Si estás Sí. abierto o predispuesto a que todo eso llegue, puede llegar más fácilmente que si vas totalmente cerrado a que eso no llegue. Como si encendieras el piloto de, ¿no? Como has dicho antes, como todos los entes que están por ahí te ven como Un faro en la oscuridad. una luz ahí y Claro, van, ¿no? exacto. Pero a lo mejor el que está más escéptico o más cerrado, a lo mejor no lo ven tanto. Claro. Entonces, no sé, si fuese así, ¿no? Pues me da la sensación de que cuando estás en ese momento pasan más cosas, porque es curioso que esto de la placa y la luz de atrás nos pasó justo esa semana en 2 vídeos y Ya. claro, yo digo, es lo que le dije a ella, digo, vamos, o sea, está claro, porque en este mundo muchas veces pues le metes ahí el show, haces el juego, tal, pero es que pasó de verdad, o sí. sea, es que pasó. Sí. Sí, sí, sí. Tal Sí, cual. o sea, justamente nosotros también siempre le decimos a nuestro público, ¿no es cierto?, que en las investigaciones que nosotros hacemos o nuestros suertes de Urbex también,
si pasa algo pasa, si no pasa no pasa. Ujú. ¿No es cierto? No vamos a andar inventando. No vamos a andar inventando Claro. porque en realidad, aparte de que la mentira tiene patas cortas, Claro. ¿no es cierto? Exacto. Y uno queda de chanta y ahí no hay nada que hacer. Exacto. Entonces, ¿verdad? Entonces, pero Muy bien. claro, hemos ido a cuestiones donde no pasa nada, ¿no es cierto? Nada de nada, como así hemos tenido otras experiencias donde nos pasa de todo. Y no deja de ser muy cierto lo que dicen ustedes, lo que menciona Cora, de que solamente en esos videos, ¿no es cierto? Justo ahí fue que han hecho 1.000.000 de videos, nunca se ha caído y justo ahí tenía que caerse, o sea, eso coincidencia no es. Nosotros, una de las grandes conclusiones que sacamos siempre en este programa después de las experiencias es que las coincidencias no existen. No, además que las palabras generan realidad. Eso es súper importante. Para bien y para mal. O sea, uno se anda pensando todo el rato, y claro, uno entra en una sintonía. Claro, Nos pasó en una acá, dinámica. acá en el estudio, nos pasó que hicimos unos programas especiales de los Warren, ¿cierto? Y también hablamos de demonios y ese tipo de cosas, y fueron programas muy seguidos. Y también acá, o sea, se nos fue la olla, como dicen ustedes. Estábamos, pero, o sea, olores asquerosos que aparecían de la nada. Pasos, se nos apagaban las cámaras. O sea, todo un cuento que después, claro, la Evita, nuestra medium que nos acompaña, nos retó un poco porque, claro, ella nos dijo, oye, ustedes tienen que protegerse energéticamente, sobre todo de estos temas que son muy Sí, muy heavy. muy heavy. Es que a nosotros, en realidad, al principio no nos pasaba. Claro. ¿No es cierto? Los primeros programas nosotros contábamos experiencias nuestras o de otras personas, qué sé yo, pero nunca nos había pasado a nosotros, Claro. hasta que empezó a pasar. Y empezó a pasar y no paró más. Uno es cuando entra en sintonía con este mundo. Exacto. Sí, cierto. Exacto. Cuanto más te abres, pues más lo ves. De todas maneras. Sí. Y Cora, a mí me gustaría preguntarte a ti. En esto, cuando tú, me imagino que como cuentan en los viajes, qué sé yo, han ido a hacer esta exploración a lugares abandonados o qué sé yo, ¿cómo lo vives tú? Pues yo creo que también es muy importante la compañía con la que estés para estas cosas, porque también te contagias de eso. Entonces, Sí. yo creo que nosotros nos hemos sentido muy identificados en esas situaciones, porque a lo mejor cuando he visitado algo así con otras personas, pues te hacen la visita con otra visión o más superficial, pero claro, al visitarla con él, ya es como que los dos en nuestra confianza pues entramos en ese mood de dejarnos llevar y Sí. de sentir qué nos quiere transmitir ese lugar. Y creo que eso es por lo que hablábamos ahora, que abre esa puerta a que al ir los dos juntos podamos sentir cosas que a lo mejor cuando vas con otra gente o haciendo otro tipo de actividades pues no llegas a sentir porque no estás Sí. conectado con eso. Claro. Así que también he sentido muchas cosas y todas estas cosas que me han pasado también en esos lugares también ha sido con él por eso. ¿Y como qué cosas son las que te han impactado más de las que te han pasado? Aparte de la del pelo. Sí. La otra, La otra en Huesca. fue que fuimos a un pueblecito en el norte de España, Ya. que en la montaña, que está abandonado hace muchos años por un problema que pasó allí. Y es pues un pueblecito así antiguo, de piedra, al lado de un río, en la montaña, como muy apartado de la civilización. Ajá. Y tiene como una iglesita pequeñita, una ¿Huesca? ermitita. ¿No? En Huesca, sí. Huesca, sí. Ok, sí. Es muy bonita esa zona. Y entonces estábamos paseando por ahí, por eso, porque nos encanta visitar todas las casitas, la iglesia. Y la iglesia tenía como un cementerio, pero muy chiquitito, como de pasto, con tumbitas así, no era como muy ostentoso, era como muy natural de la naturaleza, ¿no? Claro. Y yo allí, cuando estaba, empecé a sentir esa emoción de la que hablamos, ¿no? Que no sé explicarla, pero me ha pasado otras veces. Y es como si en ese momento yo sintiera que ya he estado allí, Ya. o que ya conozco ese lugar, o que soy otra persona incluso. Es como si me saliera de mi cuerpo o que no tuviera tanto el control. Realmente sí tengo el control, pero es como que me nace hacer cosas que yo no haría, como ir a ciertos lugares. Y en ese momento
tenía como la necesidad imperiosa de andar por un camino que se metía en el bosque, por en los campos. Sí. Y es que incluso llorando ya, o sea, yo era como, estoy llorando porque es que necesito ir por ese camino, necesito ir allí al final. A ese nivel. Pero de una forma que no es lógica que yo me ponga así por Es como eso. un mandatum, como un mandatum. Claro. Yo recuerdo que la veía casi con los ojos vidriosos y le digo, pero... Yo me estaba aguantando porque no me vieran, pero estaba llorando, sí. ¿Qué es lo que pasa? Y me dijo, Guau. es que como que necesito ir hacia allí. Es que no sé por qué, pero necesito ir hacia allí. Y yo le dije, pues ves, a ver qué pasa. Y le dije, ¿te acompaño? ¿Vas sola? ¿Sabes? Y me dijo, voy yo. Y se fue. Y empezó a valiente andar y andar y andar. Sí. Y yo iba detrás, lejos, dándole su... Me iba vigilando. No su espacio, pero digo, voy a seguirlo, no sé qué, yo qué sé, si me tira un barranco, yo qué sé. O, En todo caso. Claro, un mandatum Sí. extraño, haga algo raro, ¿sabes? No sé, imagínate, digo... Yo qué sé, la ha poseído aquí alguien en el cementerio y ahora me hace algo raro por ahí. Digo, Pero no era podría una ser. sensación mala. yo qué sé. No era una sensación Ah. mala, pero tampoco era buena, ¿no? Porque esas lágrimas que tenías, yo te vi como en trance. Eso me llama la Sí, atención. pero no era una sensación mala de que pasara algo malo, al revés, era como... Mi sensación era como si, por ejemplo, en ese lugar no fuera mucha gente, porque era un sitio apartado, abandonado, entonces es como la única oportunidad, como si fuera más una ilusión o emoción de poder como volver a casa, no sé, esa era mi sensación, ¿no? Como cuando te ha pasado algo malo, te sientes mal y tienes ganas de volver a casa y por fin puedes andar ese camino y quieres ir corriendo para volver a tu casa, Sí. algo así. Pero fuiste a recorrerlo y ¿qué pasó? Sí. ¿Qué fue lo que sentiste, viste, escuchaste? Pues ¿O era esa iba- sensación constante? Sí, era como que mi cuerpo iba solo, andando rápido, casi como sin ser yo, no sé, es como que iba en piloto automático, andando rápido. Me sentía incluso que andaba diferente a como yo suelo andar, o sea, es como, no sé, una forma que no es común en mí. Wow. Y cuando iba el camino era muy largo y eran como unos campos y vi como ¿cómo se llama? Un jabalí Ajá. salvaje Un jabalí. que cruzó por el camino y se me quedó mirando. Wow. ¿Y es normal que hayan Y- jabalíes ahí? ¿O no? A ver, es normal a medias. Normal Ya. es porque hay que salgan de día, si hay gente, no es tan común. Se esconde mucho de la gente suelen y él esconder. como que salió porque podía estar escondido en los árboles, pero salió al camino, se me quedó en un lugar visible mirándome. Entonces, normalmente huyen, pero bueno, no lo sé. Yo también me cuestiono esa cosa, no digo que sea nada. A ver, ¿no? Pero- puede ser, pero no es común. Exacto. Mínimo no es común. Y bueno, luego seguí y todo eso, pero el camino era muy largo, ya empecé como a asustarme un poco del poco control que estaba teniendo, como diciendo, Sí. bueno, es que estoy andando frenéticamente sin pararme a yo decir, no, yo controlo y no me voy a dejar llevar sin... Entonces como que me fui saliendo un poquito, ya no quise llegar al final del camino porque no sabía lo que había, era muy lejos. También nos estaba esperando otras personas en el inicio de la ruta y es como que ya me empecé a salir mentalmente y entonces le dije a él, da igual, vámonos porque si no, tal, ya como intentando poner el control. Y entonces él ya llegó hasta donde estaba yo al final y volvimos juntos. Ya. Pero en el camino de vuelta empezaron a pasar cosas como para cortar el camino, ¿no? Como que, por ejemplo, había un árbol como almendras o algo así y que se caían de repente las almendras ahí en medio del camino o se escuchaban ruidos dentro, como No. cosas que nos hacían frenarnos, como, ¿qué ha sido eso? Ya. Como para no seguir avanzando de irnos. Y eso también me impresionó porque sentía que había algo que me frenaba a que no me fuera y que volviera y que siguiera el camino, pero no lo seguí. No. No lo seguí completamente. Y lo buscamos en Google Maps ¿Ya? y lo extraño es que ese camino lleva al río. En el río hay un puente antiguo que por lo visto está roto, al menos en la fotografía de Google Maps parece un puente roto. Ya. No sé si se habrá restaurado o no. Y al otro lado sigue el camino, al otro lado del río, y llega a otro pueblo abandonado. Wow. O sea, O sea que... un indeterminado. camino que el parecía destino. que no iba a ningún sitio. Exacto. Sí que había un pueblo después. Oh.
Pero igual impresionante que no hayan podido en el fondo seguir el camino. Sí. O sea, eso tampoco es coincidencia, no puede ser porque sí. Claro. Increíble historia. Este pueblo de Huesca, este es en el País Vasco, ¿no? ¿O cerca del País Vasco? No, Huesca... No, Huesca es en el Pirineo aragonés, Sí, en Aragón. es Aragón. Ya. Pero sí, cerca de esa zona. O sea, es que el norte de España está muy cargado de... Sí. Pues es como el sur de Chile, digamos. Okay. O sea, aquí pasa lo contrario. Ya. Se Mucha invierte. mitología, Aquí mucha cosa. Ya. Sí. La naturaleza, yo creo que también en las ciudades Claro, es son como bosques, al son construir aldeas. encima de cosas Claro, así, ya como sí. que se rompe un poco. La mística. A mí me trae recuerdo, Sí. por eso yo les pregunté y me trajo recuerdo Huesca. Yo no sé si te acuerdas, Felipe, otro programa que hicimos de psicofonías y cosas por el estilo. Y también presentamos una serie de psicofonías que ocurrieron en España. Sí. Y precisamente en Huesca, que habían captado la voz de un niño, ¿ya? Que era un grito que nadie entendía qué es lo que decía, pero al final llegaron a la conclusión y escuchaba que decía cámpora, ¿te acuerdas? Cámpora, de veras, sí. Y Sí. Ahí lo que decían los recuerdo. investigadores españoles es que cámpora, como en el idioma vasco o el idioma que se hablaba siglos atrás, ahí era fuera de aquí, Ah, bueno, claro. significaba fuera de aquí, era una expresión. En euskera, a lo mejor. Bueno, Claro, si era claro, en Huesca, a lo euskera. mejor Sí, era sí. celta. Sí. o- Euskera podría ser para el País Vasco. Era euskera, sí. Sí, de hecho. Sí, ¿te acuerdas? Sí, me Es que acuerdo. están cerquitas, están cerquitas. Es que está Claro. muy cerca, sí. Es que cuando los chicos contaban, yo así me empecé a acordar, ¿y dónde? Y claro, me acordé, cámpora. Cámpora. Sí. Tienes toda la razón, sí. Sí. Yo había olvidado de esa historia. Sí. Sí. O sea, les decía, fuera de aquí. O sea, es. Fuera de aquí. No estaban contentos esta vez las entidades con que hubiese gente ahí. Claro. Es una Curioso, zona sí. cargadísima, parece. Entonces, Sí. en ese lugar. Me llama mucho la atención que, Sí. que les hayan pasado estas cosas y que finalmente no hayan podido seguir el camino. ¿Qué teoría tienen ustedes de qué habría pasado si hubiesen logrado seguir? Wow. Yo es que me da la sensación, buscándole la parte más mística, digamos, me da la sensación de si hubiera sido como una especie de posesión, un poco, no al 100%, pero es un poco, y quizás por lo que sentía ella, más que nada, porque yo la vi extraña. Yo la vi y no era ella. O sea, ¿No la has cuando le visto vi así los otras veces? ojos... No. Cuando la vi con los ojos así vidriosos y le empecé a preguntar qué pasa, qué tal, y me decía, yo quiero ir hacia allí, yo quiero ir hacia allí y tal, y yo le dije, vale, pues ves, si quieres, yo te espero, tal. Pero la forma en la que me hablaba tal, la veía como en trance. Mira. Esa sería la definición más así que yo Sí. sentí, como un trance. Y se fue y yo la seguí en distancia y ella iba y digo, ya veremos. Entonces a mí me da la sensación, así tirando a, no sé, imagínate, una especie de posesión y es como alguien que vivió allí y quería volver a su lugar, porque ella dice que tenía como esa sensación de que quería volver a casa. Digo, bueno, pues si es que si en el otro lado había un pueblo, a lo mejor era su casa, a lo mejor quería volver Claro, a su casa. quería ir para allá. No sé, es que es algo que es inexplicable. Al final está en su cabeza pero a mí sí que me dio esa sensación de que Pero no una la reconocía. sensación tan de desesperación de querer hacer eso, o sea, no era algo como, bueno, sí, me apetece, sino con desesperación de querer ir a toda costa. Y entonces era muy fuerte, yo creo que eso se lo transmitía a él también, que yo quería y no podía hacer otra cosa, ¿no? Pero era como cuando ya sí que iba, empezaba como a sentirme bien de que lo estaba haciendo, de que estaba yendo. Entonces, como Era que, satisfactorio. no sé, me transmitía sensación. Sí, era como que estaba como alegre o contenta por transitar ese camino, no sé. Sí. Oye, pero ¿tú lo sentiste, Cora, así como un trance o tú estabas más bien consciente igual de todo esto? Yo sentía como que empezaba a perder, como entraba en un trance porque yo estaba sintiendo ese lugar, pero sentía como que yo me dejaba llevar conscientemente, pero que podía frenarlo. Lo que pasa es que
no quería frenarlo y quería dejarme llevar y vivir la experiencia porque era un sentimiento bueno. Si me hubiera sentido algo negativo o malo, pues lo hubiera intentado frenar más o irme, ¿no? Pero como el sentimiento no era de un peligro, sino que era una emoción muy intensa, pero es como que tenía ganas, no sé si como de ayudar o de, no sé, de participar o de ver a dónde me llevaba eso. Pero yo podía salirme cuando quisiera, lo que pasa que no lo hice hasta que ya vi que el camino era muy largo y empecé como a entrar en conciencia de mi vida real y lo que tenía que hacer en ese momento. Claro. Pero sí, es como que si me dejaba llevar, no tenía el control, pero podía yo poner el freno. O sea, interesante. Tú lo sentiste en el fondo como que era un impulso, pero que no era tuyo, en el fondo, ¿no? Sí. Algo así. Totalmente. Sí, como si yo fuera un vehículo y yo me estaba prestando para esa misión, pero no sé exactamente qué era. Sí. Mira, Son bastante sensibles los chicos. Son bastante sensibles, hay que decirlo. Son los dos medium, como decimos nosotros. Claro. Porque medium. Porque en realidad, fíjate tú que Evita, nuestra medium, siempre nos cuenta que ella canaliza, ¿verdad? Cuando se logra comunicar con alguna entidad, canaliza de esa forma, tal cual como lo que tú sentiste, Cora. ¿Ah, O sí? sea, claro, pero la diferencia es que a ella lo que le llegan son los pensamientos como de esta persona, ¿no? Que no le pertenecen a ella. Claro, o sea, no es como que le habla así al oído, no necesariamente, ¿no es cierto? Es como que le habla y lo escucha hablar diciéndole cosas, sino que es más bien que ella le llegan a su cabeza, digámoslo así, pensamientos que no son suyos, ¿ya? Información que ella no tiene de dónde sacar, ¿verdad? Y que le llega de repente, imagínate, por ejemplo, supongamos que está frente a ti ahora Evita, y tú le dices, mira, falleció hace poco un familiar mío, un tío, no sé, y a ella le va a llegar a su cabeza un pensamiento, supongamos que tu tío a ti te decía, no sé, Corita linda, ya, ¿no es cierto? Y entonces a ella le va a llegar el Corita linda, así como de la nada, ella no tiene idea de esto, entonces, y le llega ese pensamiento. Entonces ahí ella sabe que en este caso tu tío, por ejemplo, está ahí y se está comunicando, ¿ya? Entonces es muy decidor lo que tú nos cuentas por lo mismo, porque efectivamente el haber sentido esto que no es tuyo te pone en la categoría prácticamente de medium, ¿no, querido Jorge? Sí, el recuerdo también, claro, medio medium. Buen concepto. Eso es el buen concepto. Buen concepto, sí. Sí, cuando hemos ido nosotros, bueno, acá en la ciudad que queda al lado de Viña del Mar, Valparaíso, también hay un cementerio muy grande, que es como creo que el más grande de acá, de la zona, de la quinta región. Sí, y el más antiguo. O sea, el segundo más grande después del Cementerio General de Santiago, pero el más antiguo. Claro, y una vez, hace tiempo, anduvimos ahí haciendo alguna investigación, porque somos amigos de los chicos que hacen el tour nocturno ahí, que también es muy histórico, además. Y también, pues una chica, ¿te acuerdas del grupo? Empezó a llorar de la nada. Sí. Empezó a llorar, y ella sentía y decía, lo verbalizaba, que había alguien que sufría mucho. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, ella empezó de la nada a llorar y llorar y llorar. De la nada, así estábamos caminando en fila, y de repente llora como si le hubiesen dicho, oye, se murió tu papá, así. Claro. De la nada. Y empezó a llorar. Empezó a llorar, y le decimos, pero ¿qué te pasa? Y ella lo verbalizaba de esa manera, decía, hay alguien que sufre mucho. Y después de eso nosotros la entrevistamos, andábamos con cámara y todo en ese tiempo, ya estamos hablando de como el año 2010, ¿sí? Una cosa mucho tiempo atrás. Y éramos más colágeno. Sí. éramos más jóvenes. Claro. Y en ese tiempo ya nosotros la entrevistamos, y cuando le hicimos la entrevista hubo una extrañísima interferencia que no dejó escuchar lo que ella dijo. Claro. En el micrófono, y fue solamente en ese minuto, solamente en el minuto que la entrevistamos a ella. Hicimos 1000 cosas más con el mismo micrófono, el mismo cable, todo. Nada, ese minuto fue donde sucedió la interferencia que nos dejó escuchar. Y por eso también me hace sentido lo que cuentan los chicos, porque al final es como que la experiencia que se está viviendo como que tiene un límite, y si tú vas a pasar más allá, como que pasan cosas que no puedes completar, no puedes ir, no sé, algo pasa, que te frenan.
Claro, también lo hablábamos cuando hablamos con Carlitos Martínez, ¿no es cierto? Que le vamos a dar un saludo también, investigador paranormal, y que él nos hablaba de la brujería, chiquillos. Y la brujería pasa que cuando alguien le hace un mal a otra persona, por ejemplo, y hay otra persona que te lo descubre, ¿no? Uno siempre va como a consultar a ver si le hicieron algún trabajito, como decimos nosotros. Sí. Y cuando te dicen, sí, sabe que efectivamente a usted le hicieron X cosa, ¿verdad? Entonces ya teniendo la certeza, y esta persona generalmente te va a decir, mire, para deshacer esto hay que hacer esto y esto de más allá, ¿no es verdad? Sin embargo, cuando eso pasa dentro del mismo hechizo, vamos a llamar, sucede que comienzan a haber este tipo de impedimentos, ¿no? A la persona que debería ser la encargada de deshacer este mal, le empiezan a pasar cosas para que no lo pueda hacer. Empiezan a haber impedimentos, se enferma, se le olvida, se va de viaje, le sale una oportunidad de trabajo lejos, cualquier cosa, le quitan el tiempo, cualquier cosa que hace que finalmente, incluso hubo un caso en particular en el que una persona le hicieron un mal para que esta persona estuviera tan afectada que terminara matándose a sí misma, ¿no? Y no lo pudieron evitar, habiendo descubierto este mal. No lo pudieron evitar porque pasaron estas cosas. La persona que lo descubrió, que fue la madre de la persona afectada, no pudo hacer lo que tenía que hacer para terminar con este mal. Por todas las cosas que le fueron pasando, pasó el tiempo hasta que el muchacho efectivamente terminó con su vida. Lo cual es enfermo y lamentable. Y además que encontraron el muñeco, esta especie de vudú, no sé. Un muñeco y el colgado. muñeco estaba colgado, literal, estaba colgado con un cordelito. Claro. Y no lo pudieron deshacer. Qué pena. Sí. Entonces estas terrible. Esto es algo cosas... curioso. Tremendo. Es curioso porque eso hemos visto mucho en Chile, eso no es tan común aquí. Ujú. Sí Sí. es la brujería, como hemos hablado, igual que el otro, en el Sí. norte, sí que es común la brujería. Pero todo este tema de la santería vudú y todo esto y Sí. tal, bueno, supongo que por la cercanía, a lo mejor por el tema del Caribe y todo eso, no lo sé. Sí. Pero eso no es tan común aquí. Pero sí que se habla aquí muchas veces, más que de la brujería en sí, del mal de ojo. Ah, claro que Es sí. muy, muy conocido lo del mal de ojo, que viene a ser un poco lo mismo pero más light, digamos. Y la gente que cree en estas cosas y tal se suele poner una pulsera roja. Ah, Que- claro, que- sí. que ahuyenta el de mal de protección. Un hilo. O Como usar, sí. o usar Un hilito. plata, usar cosas de plata también. Claro, usar Ah, también ¿ah, iconos de sí? plata. Sí, Sí. la plata también te bloquea Ah, esas bien, pues malas entonces voy energías. protegida sin saberlo. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Ya con el pendiente ya. Listo. Sí, muy cualquier bien. cosa de plata. Sí, Sí, cualquier cosa de plata, collar, cualquier cosa. Finalmente es protección. Sí. Sí. Oye, increíble, de todo puede ser un solo pasa en Chile, entonces también esta cosa. Claro. Pero la Puede ser. verdad es que el asunto paranormal, ustedes saben, tapa mucho. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia, chiquillos, con algún de los que nosotros llamamos visitantes de dormitorio? Como el hombre del sombrero, por ejemplo, o este tipo de apariciones extrañas que uno suele ver de repente en la noche o en las pesadillas, algo por el estilo, ¿no? En ese sentido en sí no. De ver a alguien en plan como ajeno en casa y eso Sí. no he sentido. Pero No. lo que sí que me pasaba a mí de pequeño, pero creo que tengo localizado lo que es, Ajá. es... Yo de pequeño, mis padres trabajaban muchísimo y yo dormía en casa de mi abuela. Ujú. Y yo dormía en la habitación que era la de mi madre y su hermana de pequeñas, de niñas. Yo dormía ahí. Ya. Ajá. Y por las noches empecé a escuchar como una respiración No. en la habitación. Una respiración en plan bastante tétrica, porque no era una respiración normal, era como alguien asmático, era como... Como un jadeo. Sí, Ya. exacto, como si le costara recoger ¿Y aire. cerca Y tuyo? yo lo escuchaba, sí, yo lo escuchaba como si estuviera en la habitación. Oh. Y entonces, claro, yo es como que estaba ahí y pensaba, me levanto y le doy a la luz, porque estaba en mi lado de la cama, en la pared, me levanto y le doy a la luz de golpe, sea quien sea, lo veo. Ujú. Pero siempre pasaba lo mismo.
Cuando me levantaba y le daba luz, no había nadie. Ya. Y me volvía a pasar. Y llegó un momento en que le dije a mi abuela, yo no quiero dormir ahí más. Entonces me preparó en otra habitación una cama y estuve durmiendo allí y allí no pasó nada nunca. Wow. Entonces con el tiempo me dijo, bueno, ya es hora de que vuelvas allí y tal, aquello, sería el vecino abajo roncando, tal, no sé qué. No era un ronquido, pero oye, bien, ¿no? Nunca tan... El caso es que... sí, claro, Que vaya al médico la ese abuela hombre. intentando quitarme el miedo. El otorrino, Claro, ¿ya? haciendo su trabajo. El claro. vecino buena onda, respirando como búfalo. Sí, sí. El caso Ya. es que yo llegué a la habitación después de mucho tiempo y la primerísima noche que me metí en la habitación volví a escuchar No. la respiración, tal cual. Otra vez. Y ya, sí, tal cual. La primera noche, la primera. O sea, llevaba todas las noches que no estuve ahí, no la oí. Y la primera noche que estuve ahí, la oí. Y ya dije, no, aquí no duermo más. Y ya de hecho, estaba en esa edad en la que ya casi dices, me voy a dormir a casa de mis padres aunque no estén. Ya. Prefiero dormir solo. Prefiero dormir solo, Claro. tampoco soy tan niño, ¿sabes? Puedo ya defenderme Muy y bien. no tal. Y me fui. Y de hecho, es que también esto hay que explicarlo en contexto aparte. ¿Ya? Yo en esa casa, en el salón de esa casa, jugaba como a un fútbol que me había inventado yo, que era entre dos sillas, hacía como si fuera una portería, ¿no? Ya. Ah, excelente. Y había un armario gigante de estos antiguos súper grandes Un ropero. que estaba contra la pared. Ya. Exacto, de esos. Pero estaba contra la pared, pero en la parte de arriba la balda no llegaba hasta atrás del todo. Ok. Ajá. Había un hueco, o sea, por detrás era un poco hueco. Ya. Pero Ya. no podías acceder a esa parte porque por los laterales sí que llegaba hasta la pared. Ok. Ya. Entonces yo lo que hacía muchas veces es que lanzaba mi pelota en la parte de arriba de la pared, volvía y era como que me habían centrado el balón para Ah, ok. Muy Jugaba bien, eso. muy bien. Entonces, un día, o sea, yo lo tiraba y a veces, si no lo tiraba con suficiente fuerza, rebotaba y caía encima del armario. Entonces yo Ya. escuchaba pom pom. Ya. Claro. Y cuando escuchaba, yo ponía oreja, porque si escuchaba pom pom, la balda, sabía que Ya. se había quedado arriba. Entonces me subía y la cogía. Venía aquí a buscar, Pero cuando claro. escuchaba pam pam y luego tac por detrás, ya sabía que era irrecuperable. Oh, Ya. Entonces, pues a otro balón. Ah, Entonces ya. un día hice un balón que era mi favorito, porque lo fabriqué yo y le tenía mucho aprecio, le tenía mucho cariño, intentaba lanzarlo para no fallar, pero un día fallé, cayó y me asomé y no pude recogerlo. El caso es que al día siguiente vuelvo y cuando abro el cajón donde tengo mis cosas, me veo allí el balón. oh. ¿Pero cómo? Wow. ¿En serio? Y le digo, sí, tal cual. Me veo allí el balón y digo, no puede ser. No puede ser porque es que es imposible. Y le digo a mi abuela, ¿qué ha pasado con este balón? Y mi abuela dice, tu balón. Yo digo, ya, pero ¿dónde lo has cogido? Y yo, no lo he cogido, no lo he visto, no sé nada. Wow. Digo, no puede ser, lo encalé detrás del armario. Ah, no puede ser eso. Eso si lo hubieras puesto ahí no, eso no. O sea, ahí atrás no está ni pintado, ¿sabes? Sí, O sea, sí. cuando pintábamos la casa, pintábamos alrededor del armario. Ese armario ni lo movíamos, porque Ya. es mover eso. Y yo digo, no puede ser esto. Wow. ¿Y alguna explicación que le das? Entonces, sí, porque luego cuando ya me fui a mi casa Ya. y dormía yo solo, me pasaba una cosa, que es a lo que ha venido todo esto, que es lo de la presencia. Yo estaba en la cama y aquí ya no escuchaba una respiración, pero a veces yo escuchaba, o sea, sentía como si hubiera alguien en la puerta mirándome a oscuras. Oh. Ya. O sea, era un sentimiento. Como Ya. ¿no os ha pasado muchas veces que notáis como que alguien os mira, os giráis y veis que os está mirando? Sí, 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 sí. Es como que sientes su mirada, ¿vale? Claro. Pues esa sensación. Te sientes Yo sentía esa observado. sensación, exacto, desde la puerta. Y entonces yo miraba la puerta, obviamente no había nada, oscuridad, pero miraba hacia ahí y entonces sentía como que esa presencia se acercaba No. No. y ya está, y luego desaparecía. Y luego Entonces me encendía pasaba la eso luz. constantemente. Y no había nadie, obviamente. Ya. Entonces, yo un día comento esto con mi madre, le comento todo. Ya. Y mi madre me dijo que ella sentía que era su padre, Ok. mi abuelo, Ya. y que a ella le pasaba lo mismo, que sentía su presencia y se acercaba a la cama. ¿Y tú no conociste a tu abuelo? Sí, pero Sí. murió cuando yo tenía 4 años. Ok. Pero sí, lo llegué a conocer. Entonces, en ese momento, empecé a pensar, vale, es mi abuelo. Además, las respiraciones, mi abuelo murió de un infarto, podría ser Ok. también, no lo sé. Claro. Me recuperó el balón, es bonito de pensar. ¿Jugaba contigo?
Sí, Quizá. jugaba conmigo. La experiencia de que se acercaba, no sé, como para proteger, para verme, no lo sé. Entonces yo, esa noche, después de ya haber hablado con mi madre, pensé, bueno, vamos a poner que sea esto. No lo sé, Ok. mi madre cree en esto, yo pues tengo ahí mis dudas, pero vale. Digo, yo voy a pedirle que no lo haga más. Porque me daba mucho miedo. Era Sí. todavía muy joven, era niño y tal. Me daba miedo. Entonces dije, Perturbador. no quería, o sea, es como que tenía pena, porque no quería que se fuera, si era Ok, él, claro. pero por otro lado, no quería que lo sintiera. Entonces es como que yo pensé, para mí, como si yo hablara con él y le pedí que estuviera, que no se fuera, que no lo estaba echando, Ujú. pero que hiciera el favor de que yo no lo sintiera. Que no te asustara. Hasta hoy. Ujú. Y nunca más. No pasó nunca más. Nunca más. Hasta hoy. Ok. O sea, claramente era él. Y me da pena, ¿eh? Ya, Sí, Puede ser, ya. puede ser. te da pena. Pero me da ellos siguen pena, sí, estando. porque ahora más adulto, que me daría menos cosa, pues quizás Claro. sentir eso, pues me hubiera gustado, ¿no? Pero Claro, como mantener Ya. una comunicación ahí. sí, no sé, Sí. pero ya no, ya nunca más. Me hizo Bueno, caso, pero ellos siempre están. Si era él. A lo mejor ahora le puedes Sí, pedir que se manifieste. Podría ser. Creo recordar que en algún momento lo pensé igual que pensé no lo hagas más, pensé, bueno, si lo quieres hacer ahora Dale. estoy más listo, pero ¿Eh? no he vuelto a sentirlo. Mira, Ahí, Se ha mientras, roto ese vínculo, no lo sé, no sé. mientras quiero hacer una pregunta a los chicos. A ver. Una cosa que a lo mejor no estaba prevista, pero dentro del estudio de ustedes hay así como hay insectos de repente que pasa volando, no sé, una mosca o algo por el Sí. estilo. Ah, ya. Sí, tenemos en España ahora visto algo mismo pasar. una plaga brutal de polillas en el norte. Ah. Ya, pero ustedes no han visto que han pasado polillas frente a ustedes o no? Yo he visto ahora pasar como una mosquita, sí. Ya. Hay mariposillas. Ya, te Pero lo yo también pregunto. he visto en vuestro estudio como una pelusita. Algo que blanquita. pasa. ¿En serio? Sí. Sí. Gracias. No, Estos sí eran maripositas, eso Claro. vuestro. Las pelucitas no lo sé. es que sabes que, Crow, cuando tú estabas hablando de tu abuelo, yo no soy medium ni nada, pero cuando tú estabas hablando de tu abuelo y tú dijiste, él se Medio fue y no volvió más, algo así, en tu imagen, yo te estaba mirando tu imagen, como que algo, no sé, yo identifico, es como una lucecita que te hizo así en la cara y voló. Entonces por eso te pregunto, que es muy posible que haya sido un insecto, pero también no. ¿Ya? Entonces después vamos a revisar la imagen y la vamos a repetir para que... Perfecto. Podría ser otra cosa. Porque nos ha pasado también, no quiero decir ahora que te haya pasado ni nada, pero una vez entrevistamos a una chica que hablaba de su madre De su mamá, fallecida, sí. y en la imagen de ella, también era una videollamada, aparece como una pluma, pero así de unos segundos, así como un rayo de luz, clac, justo cuando habló de su mamá. Solo que ahí efectivamente no había ninguna pluma ni nada No. por el estilo. No, entonces eso también hemos aprendido nosotros en este Sí. en este viaje, hemos aprendido nosotros Sí. que esas son señales y nosotros tenemos que estar atentos a las señales muchas veces. Así que Sí, de hecho, eso nos ha pasado muchísimo con el diente de león, la florecita sí, esta. sí, la que uno En sopla. España le llamamos abuelito, pero no sé si le llamáis Ah, igual. sí, también. ¿Abuelito? Sí, ¿Sí? sí, sí. Ah, mira. Se conoce como Abuelito. abuelito, sí. Yo lo conozco Como la como- abuelita o- blanca, o hasta viejito. que. ¿O Sí, viejito? exacto. Sí, Ah, viejito. también se le dice. ¿En serio? Yo Sí. lo conocía como diente de león. Sí. Sí, yo lo conocía de las dos formas. Ya, ok, muy bien. Pues en España se le dice coloquialmente abuelito, y Abuelito, la primera ya. vez que yo vi eso fue en el hospital cuando murió mi abuela. Ya. Había uno dando golpes en la ventana y yo estaba allí en el momento en el que murió. Ujú. O sea, estábamos esperando ya Sí. ese momento Ya. y ahí es cuando apareció. Entonces yo en ese momento relacioné abuelito porque era mi abuelita, yo la Mira, llamaba así, claro. entonces lo relacioné. Pero a partir de ese momento me ha sucedido también con otras muertes, lo mismo. Ya. Sobre todo cuando son seres muy queridos, cuanto más cercanos a mí son, más Ujú. se me repite. Incluso con nuestro gatito que murió hace Ya, poco, sí. bueno, y era como muy especial para nosotros, y yo creo que ha sido cuando más abuelitos hemos visto por muchos lugares, Ya. en momentos muy concretos, que no es como
como simplemente verlo en cualquier momento, sino sobre todo en momentos de dificultad, cuando algo nos estaba pasando. Son señales. Y necesitábamos ver una salida, Ajá. apareció un abuelito como marcando el camino. Mira, Nos qué pasó, bonito. por ejemplo, en la montaña, nos quedamos, como nos metemos por sitios ¿Ya? muy raros. Estábamos en un camino de piedra, o sea, de tierra, ¿Ya? en la montaña, y nos quedamos atascados. ¿Ya? Y la rueda giraba y no podíamos salir de ahí. Wow. Oh. Y justo en ese momento pasaba un abuelito así, como por la zona del camino por donde teníamos que salir. Porque claro, por el otro sitio rodaba la rueda y él intentaba como varios giros para Ok. encontrar un lugar donde la rueda sí que Hiciera rodara. tracción. Ok. Y es como que había un abuelito y todo el rato repetidamente pasaba como por ese ladito. Te Y estaba eso guiando. fue lo que hizo que intentara pasar por ahí, por ejemplo. Mira. O también en la mudanza, Ya. que cuando hicimos la mudanza estábamos muy agobiados porque no nos daba el tiempo para llenar el camión con las cosas, Ya. estábamos muy mal y de repente se metió un abuelito dentro de la casa, no fuera, que normalmente lo hemos visto por Sí, la claro, naturaleza, la sino naturaleza, que claro. se metió dentro de la casa en ese momento que estábamos como, no vamos a poder, no nos da tiempo, y apareció el abuelito y fue como... Paz. Sí, vamos a poder. Mira. Vamos a poder. Y pudimos. O sea, Pero te da como esa fuerza. O sea, los mensajes para Mira. ustedes, las señales para ustedes son los abuelitos. Mira, Mira. eso tiene mucho sentido, hace mucho sentido que sea el vehículo, ¿no? Como que ese es Sí. lo que a ustedes les guía de alguna A mí me forma. pasó con un pajarito, un pájaro muy extraño. ¿Ya? Yo una vez estaba en mi estudio, en mi habitación, hacía un día precioso de sol, yo tenía para variar las ventanas abiertas. No escuché un bebé esta vez. No había ningún bebé claro, fantasma. Claro, pero yo estaba un poco melancólico por X motivo y estaba pensando mucho en mi abuelita materna. Tenía un vínculo, ella falleció hace muchos años. Teníamos un vínculo muy, muy, muy hermoso, muy bonito. Y yo estaba pensando mucho en ella precisamente en este momento, así. Y de repente, de la nada, ¡pah!, entra un pájaro muy extraño, chiquitito, parecido a un colibrí, pero no era colibrí, con colores y cosas por el estilo. Primero se aposa en la ventana y luego entra y se me para acá, en mi ropa. ¿Qué tal? Claro, yo quedé así como, ¿what? Y además rayos? estaba mi gata, estaba echada un poco más allá y estaba ya en modo cazadora. Entonces yo me tuve que un poco sacudir el pájaro para que volara un rato y yo pescara a mi gata y echarla, porque si no Se la iba- claro, logré echar a mi gata, así rajuñando y toda la cosa. Y el pájaro siguió dando vueltas en la ventana, se acercó, caminó por unos muebles cerca de mí, nunca me tuvo miedo y de improviso emprende vuelo y sale por la ventana y se pierde. Y ahí yo siento, yo se lo pregunté a nuestra medium, a la Evita, y me dijo, ¿cuál es el primer pensamiento que tú tuviste? Mi abuelita. Ya. Ahí está. Ella es. Claro. Entonces, claro, ahí volvemos al tema de las señales. Es bonito eso porque creamos o no creamos, es como que nos entrega un poco de esperanza quizás en cosas que Sí. necesitemos en ese momento. Paz, esperanza, ¿Cierto que sí? energía, Sí, de todas Te maneras. transmite lo que necesitas en ese momento. sí. Sí. Es Volviendo- impresionante. Sí, dale nomás. No, perdón, que volviendo al tema este del gato que hemos hablado, porque Ah, hay ya, dos sí, cosas sí, sí. más. Hay dos cosas más interesantes. Sí. A ver. Al poco tiempo, yo cuando estaba fatal, Ay, fatal. ¿Has visto el bicho ese que se ha chocado ahí? Mira, No. se ha chocado un bicho. No era una Ha abuelita. pasado un bicho por aquí y se ha chocado en la pantalla, ¿En más serio? grande. Oh. Fueron atacados, chiquillos. Fuimos atacados, Eso es otra una señal. polilla. El caso que yo lo pasé muy mal en este momento, porque se nos juntaron muchas cosas Sí. y estaba con lo del gato bastante afectado. Yo entonces me dio por escuchar... Sí, es una polilla clarísima. ¿No es una bolilla? Ok. Entonces me dio Está bueno saber. por escuchar una canción que estaba en perfecta armonía con lo que yo sentía en ese momento. Ok. ¿vale? Era triste, Ujú. era triste, pero era esperanzadora. Era una canción que me motivaba, me ayudaba. en Ok. ese momento. Ajá. Entonces yo estaba escuchando esa canción y entonces, igual que has comentado esto de cuál es el primer pensamiento que tuviste, ¿no? Yo, por lo que sea, Sí. me vino así como un pensamiento de esta canción es un mensaje.
Muy bien. No. Era una canción en inglés. ¿Ya? Yo no había percatado en la letra. Simplemente la escuchaba, me gustaba escucharla, lo que me transmitía, pero no la había traducido. Y entonces busqué la letra. No te lo puedo creer, ya. Y era una letra que decía, básicamente, estoy aquí, te espero, en un campo de dientes de león. No te puedo creer. De hecho, creo que el título era... Wow. De hecho, creo que es el título. El campo de dientes de león o algo así. Ya. Y la imagen de la portada era el diente de león, el abuelito así. Oh, qué bonito. Oye, está Sí. todo calza, como dice un amigo nuestro. ¿Y te dio sentido y eso te sacó del estado en que estabas, Crow? Sí, por supuesto, porque Qué lo genial. sentí como... No sé, lo sentí como... Pues como una ayuda, ¿no? Al final, es lo que hablamos. Muchas veces estas cosas... Pues bueno, como lo que hemos dicho al principio, puedes creer o no puedes creer, pero en el fondo si te ayudan o si te... Sí. Es positivo. Ya eso ya vale la pena, ¿no? A mí en ese momento yo en ese momento lo tenía 100% seguro, ¿eh? O sea, Ujú. por lo que hemos hablado al principio, ahí yo tuve cero escepticismo. O sea, fue tan evidente, tan claro lo que yo Qué sentí, bonito. cómo lo vi, y la probabilidad tan ínfima, porque puedes no creer en las cosas, pero tampoco vas a creer, o sea, matemáticamente hablando, ¿cuántas posibilidades había de que... Sí, es muy específico. De que la canción hablara de dientes de león. Si es que creo que no he escuchado en mi vida otra canción así. O sea, ¿por qué estaba escuchando yo en bucle esa canción Sí. que a mí me recordaba a él, que a mí me estaba alegrando, que a mí me sacaba me estaba haciendo sentir bien en esos momentos, y justo habla de eso? O sea, es que quiero decir, por probabilidades es casi imposible. O sea, me parece Wow. más difícil de creer lo contrario, casi ya. Sí, Qué bonito. de todas maneras, porque en realidad, como bien decimos nosotros siempre, esto coincidencia no es. No. Claramente no. Eso era. Ahora, O sea, cada vez que son yo demasiadas vea cosas. un diente de león, me voy a acordar de los chicos. Sí, efectivamente. No. Nosotros también, sí, Sí. nos vamos a acordar de ustedes cuando veamos un viejito, como Un viejito. Un viejito. Un De viejito. hecho, me estoy acordando de que en la historia que os he contado del camino, ¿Ya? vi también dientes de león volar, y eso También. me dio también tener esa sensación de tranquilidad. De estar acompañada. Sí. Ah, Yo creo que es una planta, el diente de león creo que es una planta que tiene algo. Sí, Sí. Eso de que sí, ese bien, vuelo se presta, parece un orbe, no sé. se sí, presta. Sí, de Muy todas mágico, maneras. sí. y además que debería ser un vuelo tan errático, y muchas veces ahí, como contaba Sí. Cora, que estaba casi sostenido ahí en la ventana cuando murió su abuela. También Sí, es po. como extraño, porque esas vuelan con el viento, entonces Claro, no pesan nada, entonces se vuelan. Lo mismo que Sí. lo mismo que en el caso del camino, ¿no? Que nos mostraba el camino por donde Sí. tenían Uy, que eso salir. es genial. Eso fue, pero Sí. eso sí que es innegable. Y la canción ni te digo, o sea, ni todavía sin tú saber más o menos lo que decía a priori. ¿Te pareció que era una señal? ¿Lo sentiste, no? Fue como Sí. como un instinto, no sé, como Sí. lo que decíamos antes con Cora, que son cosas como que no vienen de la conciencia, sino que aparecen de repente, ¿o no? Exacto. Sí. Oye, que Exacto. oye, o sea, que definitivamente son medio estos chiquitos. sí, totalmente. Yo ¿Medio creo que- medio? Sí. Yo creo que se van a terminar el programa siendo un poco más creyentes y un poco más sensibles también. Podría Claro. podría ser. ¿Ah? Podría ser. Yo creo que esas cosas es practicarlo también, porque una Ponerlo en cosa es que te práctica, pasa sí. aisladamente y otra cosa es practicarlo, pues vas afinando un poco, ¿no? Claro, hay que tener ahí atención a los mensajes, ¿es verdad eso? Es cierto, Sí. porque esa situación, oye, qué bonito además. Esperanzador. Claro, qué bonito lo que les pasa con los viejitos. ¿Ah? Pero es muy decidor por las coincidencias, ¿no? El camino, la canción, lo del gatito, ¿no es cierto? Olvídate, son demasiadas señales. ¿Tienen algo especial ustedes, chiquillos? Sí. Hay que- Ha sido- Muchas gracias. Hay que hemos decirlo. tenido un gran programa. Programón. Yo nunca pensé, yo se los dije fuera de cámara a los chicos, yo los conocí en pandemia y ellos de verdad me alegraron la vida, a mí y a mi familia. Nunca pensé Fueron estar nuestros aquí, viejitos. claro, fueron nuestros viejitos. Nunca pensé que íbamos a estar en algún momento entrevistándolo, porque además durante la pandemia la Noche del Miedo no existía.
Entonces, acá agradecido enormemente de su buena onda, su simpatía, estar hasta esta hora de ustedes tan tarde Un placer. conversando, Un placer. así que Muy agradecido. espero que no sea la última. Eso. ¿Cierto que sí? No será la última, no será. No será la Mínimo, última. mínimo nos queda una en presencial. Una en persona, sí. Sí, de todas maneras. Van a estar aquí en el estudio, sí. De por todas supuesto maneras, que sí. vamos a luchar Y por bueno, eso. y si nos llevan a algún sitio por allí, a algún sitio extraño, Así va a ser. pues Sí, también- mira, también me apunto. La verdad, las cosas que tenemos, hay lugares, hay plantas abandonadas, hay hospitales psiquiátricos abandonados que están en nuestra posible ruta. Hay harto Urbex que van a poder hay hacer los harto chicos. Urbex ahí. acá. Oh, sí. Se me ocurren varios que podemos ir para eso, así que se viene, chicos. Incluso tenemos varios más que no necesariamente están aquí en Viña, sino que también podemos En otra recorrer parte de un poco cerquita y podemos ir. Ujú. Así que yo sé que ustedes vienen cuando vengan, van a venir con el tiempo un poco justo, pero ya ahí nos pondremos de acuerdo. Ya estábamos más o menos de acuerdo, así que Sí. es cosa de afinarlo un poco más nada más, ¿no? Exacto. Así que eso. Así que oye, estupendo. Claramente, como decía Jorge, les queremos agradecer, chicos. Ustedes además han mostrado una faceta muy especial. Ya sabemos que los vamos a bautizar como los mediums, ¿no es cierto? Así que ya están ahí. Me encanta. Así que ya lo saben, así que seguramente en el próximo encuentro que tengamos van a estar un poco más mediums. Sí. Los vamos a transformar. Que lo de ahora, sí, va a haber una... Ya seremos mediums completos. Ya. Eso, Claro. eso, Medio justamente, completo. mediums completums. ¿Ah? Claro. Con un Claro. buen completo. Y vamos a ir a comer completo Y también. los vamos a invitar unos completos Sí. también, por supuesto, como corresponde. Claro. No, se viene eso, chiquillos. Ojalá que vamos a tratar de ayudarles ahí para que esto salga pronto, porque olvídate, aquí en Chile lo único que queremos es tenerlos acá ustedes. Sí. ¿Ah? Programón. ¿Cierto? Así que bueno, hoy les queremos agradecer, chiquillos, de verdad, porque este ha sido No, realmente un programón. Deberíamos haberlos saludado diciéndole, hey, curiosos, pero Claro. Lo dejamos a ellos. Claro. lo dejamos pendiente para cuando estén acá. Así que, Exacto. pero Lo hacemos ahí. bien, la verdad, las cosas que nos agradó, pero demasiado, estamos súper contentos de haberlos tenido acá. Los adoramos, chiquillos. Y la verdad de las cosas es que además fue una súper grata experiencia hablar con ustedes de esto. Nos encantó, ¿no? Lo sacamos, Nos sacamos un poco del... Sí. ¿No es cierto? Y nos encantó, no sé qué nos dicen ustedes. ¿Les gustó la experiencia? Mucho. Hemos estado muy cómodos Genial. y la verdad es que, bueno, ya nos lo imaginábamos Sí. ya desde el momento en el que habíamos hablado y no sé, lo que hemos hablado también, ¿no? Eso que sientes, yo lo siento, no sé, ya sentía, no solo me pasa con los lugares, me pasa con las personas, ¿no? Entonces, Maravilloso. yo ya sabía que esto iba a fluir bien, pero bueno, siempre a veces fallas, ¿no? Pero no ha sido el caso, he estado cómodo, he estado Sí. muy cómodo y me he divertido mucho. Yo también, muchísimas gracias por la invitación, ha sido una experiencia muy buena, muy bonita y yo creo que nos hemos abierto bastante a contaros Sí. cosas íntimas que muchas veces no cuentas normalmente para que no te tachen de que te inventas cosas, Sí. pero, Claro. pero aquí yo me he sentido a gusto de contar mis experiencias tal cual las sentí, aunque no las suela contar realmente. Así que es todo un mérito eso también. Gracias por la Eso es por confianza. vosotros, Sí. eso es vuestra parte. Gracias por la confianza, chicos. Sí, no, agradecidísimos por eso también, querida Cora, querido Cravo. Les agradecemos en el alma. Gracias por querer también tanto a Chile, porque Chile por eso también los quiere tanto a ustedes. Así que, y nosotros particularmente. ¿Ah? Nos podemos dar el lujo de tenerlos aquí, poderles decir esto, porque en realidad a nosotros nos pasó lo mismo, esto que contó él y lo que les conté yo de cómo nos conocimos a ustedes. Fue en momentos totalmente separados. Sí. Nosotros ni él me dijo a mí, oye, ve a los chiquillos, ni yo le dije a él, Claro. sino que en un momento X como que confluimos y dijimos, oye, ¿has visto los videos? Y ahí llegamos y los dos así como que sí, no sé qué, esto, lo otro, lo demás, y nos pusimos a comentar cómo era la cosa. Eso realmente de miedo, estas Sí. cosas, de miedo.
como corresponde. De miedo esta relación que tenemos con ustedes, chiquillos. Así que, pero en el buen sentido, por supuesto. Sí, claro. Sí, qué bonito. Se usa también de miedo. ¿Cierto? De miedo, todo el rato. Como Sí. la noche del miedo. Oye, entonces, bueno, chiquillos, vamos a despedirnos ya para también liberarlos a ustedes. Ya están ahí madrugando, pero absolutamente. Sí. Esto se convirtió en un carrete ya. Está bien. Sí. Así que, pero por eso mismo también agradecerles esa gentileza que han tenido de estar hasta esta hora. Y placer. espero que se vayan a acostar sin miedo. Después de todo esto. Ahí nos cuenta. A quitar estas Ahora luces rojas. Tenemos que quitar las luces rojas. Sí, totalmente ad hoc. Y, Claro. ¿no? y ojalá que no se caiga la placa de YouTube ni nada de eso, ¿no? Buena onda, Felipe. Claro, no les quiero meter cuco, pero bueno, esa es la idea. La idea es que nos asustemos juntos. Sí, un poquito está bien. Está bien. Eso, justamente. Le vamos a pedir a los chiquillos que se queden ahí un ratito para despedirnos después de ellos. Y palabra cierre, querido Jorge, estamos No, bien. muy contento, reiterar el agradecimiento a los chicos, muy simpáticos, muy bellos ellos, y a todos los que están ustedes ahí en el estreno de nuestro programa también. Un gran abrazo, recuerden suscribirse a nuestro canal, ahí ha estado apareciendo nuestras redes y nuestro WhatsApp para que nos envíen sus historias, así que todo bien. Exactamente. Gracias, Felipe. Exactamente. No, pues, le queremos agradecer a todos ustedes también. Y ya nos despedimos de los chiquillos. Gracias Cora, gracias Cravo por haber estado. Un abrazo muy grande a ustedes, ¿verdad? Y que les siga yendo maravilloso, que siga el éxito de Somos Curiosos, para que los tengamos aquí pronto. Esa es la Así va idea. a ser. Esa es la idea. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente, éxito. Gracias, muchachos, se pasaron. Entonces, como ustedes ya lo vieron, tuvimos un programa distinto, pero maravilloso, así que espero que hayamos junto con los chicos de Somos Curiosos, les hayamos imprimido un poco de este miedo a ustedes en sus casas. Así que no queda más que invitarlos como cada semana, ¿verdad?, a encontrarnos en una nueva edición de La Noche del Miedo.